Senador Jorge Enrique Robledo, bienvenido a Altavoz. Esteban, muchísimas gracias por su invitación, a toda su mesa de trabajo, mil gracias por la invitación. No, gracias por la Y trasnochada. a sus oyentes mis saludos. Qué pena hacerlo trasnochar así, hola. Pues no, yo realmente trasnocho normalmente, no me acuesto temprano prácticamente nunca. ¿Cómo le va con el reggaetón? No soy muy del reggaetón. ¿No le jala Pero esa vaina? No le jala. Pero sonrió. Cuando hicimos así el comentario, yo lo vi de reojo y puso una No, sonrisita. pero tampoco me molesta, pues lo que pasa es que, bueno, es parte de la vida y si lo escucho, lo escucho. ¿Se ha bailado reggaetón alguna vez? No he bailado reggaetón. Pero le podría jalar. Sí, de pronto sí. Ya que a las 12 puede pasar cualquier cosa en Altavoz. Vamos bien. Que pase lo que pase, no hay ningún problema. Que pase lo que tenga que pasar. Bueno, acá la dinámica tiene unas particularidades, senador Robledo. Y primero que todo es que nosotros, con todos los invitados que tenemos acá, siempre tenemos una relación, como dicen en las organizaciones, horizontal. Confianzudo. Entonces es un poco confianzudo, esa es la verdad. ¿A usted cómo le dicen los amigos? Jorge Enrique, Quique. Pues a ver, no, unos me dicen Jorge Enrique, otros me dicen Jorge. Y desde niño me persigue un apodo pues Ay, que no me ha diga. perseguido toda ¿Y lo la podemos vida. contar al aire? Sí, me han dicho Piquis. Piquis. Ay, me encanta. Me encanta. No, pero Eso me persigue durante muchísimos años en mi infancia, nadie sabía cómo me llamaba. Todo el mundo me decía así y eso, entre la gente que ha estado más cercano a mí en mi vida, eso es un apodo que todavía me O persigue. sea, sus amigos de infancia no le van a decir Jorge Enrique en No. ningún momento. Es más, Piquis. durante muchos años no supieron cómo me llamaba. Oiga, no, pero ni a Bate le vamos a decir Pique, no Estefani tampoco. Pero Jorge Enrique. Jorge Enrique es Eso. más, tiene que ver un poco con mi mamá, porque a mi mamá le molestaba el Jorge solo. Entonces el Jorge Enrique, pues... Acompañado. Eso también diría mi mamá, tanto que se esforzaron por hacer un nombre Sí, compuesto sí, y que no lo digan al aire, no, pues. David, ¿cuál es Jorge el Enrique. tuyo? David Mauricio. Ah, muy bien. En este momento mi mamá estaría muy feliz en su casa escuchando Un David abrazote a Mauricio. tu mamá. Ay, una belleza. O como seguramente todo el mundo sabe, Robledo. Robledo. Bueno, O sea, aquí cada uno escoge cómo le vamos a decir esta noche. Sí. Yo me quedo con Jorge Enrique porque me gusta humanizar un poco. ¿El Piquis tiene alguna historia de dónde? No quién se le sabe puso muy ese? bien, no se sabe muy ¿O bien porque alguien fue parece el que me autor? acompaña desde muy niño. Y entonces nadie tiene una teoría de por qué apareció, pero apareció y se pegó y fue Me gustó. durísimo. Y bueno, y todavía hay mucha gente que me dice así, pues de mis amigos de infancia, ¿no? ¿Cómo fue su infancia? Encantadora. Yo tuve una infancia y una juventud absolutamente deliciosas. Yo nací en Ibagué. Después viví en Manizales muchos años y mi padre era manizaleño y por eso hay una cierta confusión, pero yo soy ibaguereño y tuve la suerte de vivir en una ciudad pequeña en esos días, un grupo de amigos, pues desde niños muy cercanos, los mismos colegios, los mismos sitios, las mismas fincas, los mismos todo, y entonces fue realmente un tiempo maravilloso. Yo soy de los que digo que yo he tenido mucha suerte en la vida y me ha ido bastante bien en todas las etapas de mi vida, pero esa infancia y esa juventud son inolvidables. Todavía nos vemos con amigos de infancia de vez en cuando y hacemos pues, digamos, 2-3 días en una finca, pues, recordando esos tiempos. Jorge Enrique, Bueno, pero chévere. ahí para entender, ¿vos te sentís, o sea, de Ibagué? ¿O te sentís ya más rolo? ¿O te sentís de Manizales? Yo tengo como una especie ya de triple nacionalidad. Ahora nos pasa acá. Porque Ahora bueno, nos lo pasa. ibaguereño pues fue hasta los 18 años, Ajá. eso marca muchísimo en la vida, ya les digo, una ciudad pequeña, un grupo de unas pocas familias muy unidos, muy amigos, muchas cosas simpáticas juntos. Después estudié aquí en Bogotá en la universidad y viví unos 7 años en Bogotá, después me fui a Manizales y mi padre era manizaleño, viví 30 años en Manizales y ahora llevo otro poco de años viviendo en Bogotá por las razones del Senado. Entonces, Claro. bueno, pero además por la viajadera he descubierto una cosa que me agrada mucho. Yo me siento muy bien en todas partes. Ok. O sea, yo no tengo el defecto del regionalismo, de que es que si estoy donde por fuera de mi sitio me siento mal y hablo mal de los unos o los otros. No, yo en Barranquilla estoy muy contento, en Pasto también, sí, en cualquier parte Tenés el donde corazón esté, repartido por me todo Colombia. siento muy bien y tengo amigos muy queridos en todas partes. Esa es una de las gracias de la política, compañeros de luchas de toda una vida. Entonces, para mí es muy grato viajar y estar en todas Hablando partes. de su infancia, me soplaron esta canción. Pero eso no es tanto de la infancia como de la juventud. No, eso lo pero bailé. bueno, eso que lo le bailé. eso me dijeron que le encantó. Sí, se bailó mucho en esos días este tipo de música. Lo suyo es Lucho Bermúdez más que J Balvin.
Sí. Bueno, esta preciosísima Pero canción. bueno, en cada momento de mi vida me acompaña una música distinta. ¿Ah, Yo sí? no soy muy de la música, pues digamos afiebrado a la música, pero sí me ha acompañado en cada momento de mi vida una música y entonces eso yo puedo disfrutar casi que cualquier tipo de música, oírla y voy bien con ella porque bueno, he convivido con muchas músicas. Estefan, explíquele a la audiencia de Altavoz que es que el playlist hoy, la lista de música de esta noche, la eligió el senador. Eso es correcto. Tenemos un par de cancioncitas también que proponemos a Altavoz, pero vamos a comenzar a conocerte mucho mejor justamente con la música. Y la primera canción que ponemos es Colombia, Tierra Querida, del maestro Lucho Bermúdez, una canción tan icónica que justamente en julio sonó en París para inaugurar la Plaza García Márquez, llevando a Colombia a todos los rincones del mundo. Y yo sí me quedé con la pregunta de ¿en qué espacio de la juventud bailabas esta canción? Sí, digamos las fiestas de 15 años que eran comunes, las fiestas en el Club Campestre de Ibagué que eran muy buenas, los folclores, entonces yo bailé con, no sé, con Pacho Galán, con Lucho Bermúdez, con la Villus Caracas, con todas las orquestas de esos días, pues es parte de mi juventud, entonces, repito, cuando no soy muy de la música, sí es parte de mi vida y oigo esas canciones y me conecto con ellas. Hay una faceta, y ahora hablamos de esa en un ratico, que es su faceta de escritor, pero no escritor, pero por supuesto usted escribe un libro que es La corrupción en el poder y de eso vamos a hablar en un rato también, pero también escribió hace relativamente poco un libro sobre una de sus pasiones, que es la arquitectura. Sí, yo soy arquitecto. Usted es arquitecto. Yo soy arquitecto. De pronto también no le digo Jorge Enrique, le digo arquitecto, una pregunta. Pero un libro muy bonito sobre la arquitectura campesina del Bareque en Caldas. Sí, yo fui, recordemos esto, digamos esto, yo fui durante 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. Y fui un profesor bastante juicioso, y entre eso hice una investigación muy grande sobre la historia de Manizales y de Caldas, y me tropecé con el bareque, que es estas construcciones de madera y guaduas Muy que típicas son en muy la zona. bellas en el antiguo Caldas. Usted es experto Y en ese es un bareque. fenómeno, yo soy uno de los tipos que más sabe de Colombia en bareque, no soy el único, pero sí, digamos, ese es mi tercer libro, ese que ustedes tienen ahí en la mano sobre este asunto, y en uno de esos libros soy Premio Nacional de Arquitectura en Teoría, Historia y Crítica. Y es una cosa realmente apasionante esa historia del bareque, porque una cosa que pareciera un asunto menor, uno la jala como un hilo y le empieza a salir toda la historia de Manizales y del antiguo Caldas, que es una historia bellísima de muchísimas maneras. Ese es uno de los temas que a mí me apasiona. Les digo que tengo tres libros publicados sobre ese tema. Se ve chévere, sabe, porque sabemos que ha tenido un día largo y que sus días son largos, sus jornadas son agotadoras, pero chévere porque son temas que lo ponen a sonreír. Sí, soy de risa fácil. ¿Sí? Sí. No, Me la he pasado la vida sonriendo, ¿verdad? Sí. Y tengo un buen sentido del humor. Lo que pasa es que al mismo tiempo soy un poco tímido y entonces puedo aparecer como lo contrario. O recio. Pero si algo me divierte es reírme. Esa es tradición ibaguereña. Bueno, colombiana. Los Sí. colombianos somos muy dados al mamagallismo, a exagerar A las disfrutar los cosas, a momentos. echar cuentos, y esa es parte de mi vida. Y quienes me conocen de cerca saben que esa es parte de ¿Quiénes le mi dicen personalidad. piquis? ¿Saben Un qué? día sin reírse. No, y los otros también, los demás acá también. Pero Sí. ahí lo interesante es, después de 26 años en el aula de clase, en la tranquilidad de una aula de clase, pasar al Capitolio donde hay poca sonrisa, ¿o no? Sí, hay menos sonrisas y se sufre más, ¿no? Pero bueno, esa es otra faceta de la vida y yo briego a tomarlo con buen humor. Un amigo a quien quise mucho decía que uno no debe perder ni el honor ni el humor. Y yo en eso creo fielmente. O sea, uno debe... El honor hay que cuidarlo porque ese es un valor importantísimo, pero al mismo tiempo hay que reírse de la vida y reírse de uno mismo. No se puede tener buen sentido del humor si uno no está dispuesto a reírse de uno mismo. Ah, no, eso sí. Y Un ahí, día sin Jorge reírse, Enrique, un día perdido. porque hay un tema bien particular. ¿Cómo te ve un arquitecto pensando en política después de haber tenido tanta trayectoria? Porque por lo general en Colombia hemos visto que son perfiles que se van fogueando desde la misma academia, en ser o politólogos o internacionalistas. ¿Cómo termina un arquitecto en esto? En mi generación somos muchos que nos tocó un poco esta vida. Yo llego a estudiar a Bogotá, yo soy arquitecto de los Andes, llego a estudiar a Bogotá y tuve la suerte de llegar a un momento que es un momento de grandes luchas sociales en Bogotá y en Colombia y en el mundo. Recordemos las jornadas de mayo del 68 en Francia,
las luchas de los estudiantes de Berkeley contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Aquí en toda América Latina hay una influencia, llamemos revolucionaria, que conmociona todo, y en Colombia va a haber unos movimientos estudiantiles muy grandes en el 70, en el 71, en el 72. Entonces yo llego a la universidad en ese tiempo, bueno, está apareciendo el hipismo, que es pues toda una revolución mental, la manera de vestirse, de pensar, de actuar, bueno, tantas cosas que pasan en esos años. A mí me tocó todo eso de lleno, y desde esos tiempos tomé la decisión de dedicarle mi vida a luchar por un país mejor. O sea que yo no soy en política, digamos, en política he estado toda mi vida prácticamente, ¿sí? Porque desde ese tiempo dije, bueno, me meto a la lucha política, fui profesor, claro, porque de alguna manera honrada había que ganarse la vida, pero mi pasión siempre ha sido en muy buena medida la política. Bueno, yo en general soy juicioso para lo que hago, entonces la arquitectura también la trabajé con todo rigor, y ser profesor y el bareque y estas cosas, pero la política ha sido parte de mi vida toda la vida, ¿no? De hecho, ahí permítame preguntarle, porque y bueno, y entrar un poquitico más en su vida, si me lo permite, y es por esa misma época ocurría algo y era se le va a algo que meter se al llama- rancho. Sí, permítame, cuidado, por eso digo se le permítame, va a con meter al respeto, rancho. Con todo respeto, por No hay preguntas vedadas. Perfecto. Muy bien. Santi, perdóneme medio segundo y simplemente voy a hacer un pequeño paréntesis para todos los que nos están siguiendo a través de Facebook Live y Twitter, invitarlos a que nos Por favor, comenten sí. Ah, todo lo que claro. están viviendo a través de la etiqueta Robledo en altavoz, para que nos ayuden en esta conversación. Nosotros aquí con todo el gusto le transmitimos todas las preguntas, Les ponemos el inquietudes altavoz. al senador Robledo, a Jorge Enrique o a Piques, como quiera decir, ya las redes, o sea, es cuestión suya, y aquí se las transmitimos ahí. Perdón, Chévere. Santi. No, tranquilo. Y ahí justamente ahí sí quería saber, porque justo investigando por esa época hay algo que se llama pies descalzo. Y de una u otra forma, por esa época arrancaba a ser también algo que tenía que ver con la Movir. Y la verdad, por lo menos yo me atrevo a decir que es algo bastante inspirador, porque por lo que alcancé, digamos, a investigar acerca de esto, es que empezó justamente eso de entender el país de una forma diferente, irse a los lugares que no eran tan comunes. ¿Eso qué era, para entenderlo un poquito Sí, más? a ver, digamos esto. En esos días, estamos hablando de 1971, había muchas organizaciones de izquierda en las universidades, porque la izquierda era un fenómeno poderosísimo en el mundo entero. Y pues había organizaciones. Yo tuve, digo yo, la suerte de entrar a una de esas organizaciones que se llamaba la Juventud Patriótica, la JUPA, que era la organización juvenil del MOIR, una de las fuerzas que había en esos días. Y en algún momento en el MOIR se aprobó una política que llamamos de los pies descalzos, que era que usted voluntariamente, porque todo es voluntario, usted levantaba la mano y decía que se ponía a disposición de la organización para irse a donde fuera necesario irse al trabajo, de educar a la gente, de, no sé, de estudiar, de crear organizaciones sociales, campesinas, de trabajadores, estudiantiles, etcétera. Y yo fui de los que levanté la mano, ¿sí? Y terminé por esa vía, es que termino en Manizales. Ok. Sí, o sea, que Ahí mi arranca la familia sea historia. de Manizales es una casualidad, porque yo termino en Manizales es como parte de esa política de irme, digamos, como a ayudar a organizar y a mover las cosas para transformar a Colombia. Y esa política la llamamos de esa manera. Y ahora, como eso, muchos más jóvenes de esos días, estas son las cosas, de las cosas más interesantes en política, pienso yo, en la historia de Colombia, es que fuimos centenares de jóvenes que abandonamos todo lo que estábamos haciendo para irnos, digamos, a ese trabajo de transformar a Colombia. Ahora, yo rodé con suerte, llegué a Manizales, una ciudad pues con muchas facilidades, pero hubo muchos compañeros míos que fueron a vivir a las zonas rurales entre los campesinos, con la gente más pobre, en unas condiciones tremendamente duras. Y bueno, y en parte por esa lucha es que pues todavía hoy sigo luchando por transformar a este país. De hecho, si hoy vos te devolvés a ese momento, ¿volverías a ir a Manizales o escogerías otro lugar en Colombia? No, para yo vivir? fui muy feliz en Manizales. Manizales es una ciudad, no solo porque es la ciudad de mi padre y de mis familiares, sino porque los manizaleños son una gente encantadora, y a mí me fue muy bien en Manizales y fui, digamos, muy amablemente tratado, y para mí Manizales es tan importante como Ibagué. Bueno, mis hijos además son manizaleños, entonces yo tengo padre manizaleño, hijos manizaleños, y yo en la mitad como ibaguereño, pero para Manizales para Venga, mí pero con todo, es una ciudad muy especial. con todo ese parche de amigos, así como en donde había de todo, me están preguntando a través de numeral Robledo en altavoz que si usted tuvo alguna etapa rockerita
Y que si la conserva. Claro. Que tuve De pelo largo y toda la etapa vaina. rockerita y de pelo largo y, Esa foto y hay que y conseguirla. pantalón de bota campana, que uno daba un paso y el pantalón daba otro. ¿Robleo fue mechudo? Sí. Oiga, de los yo- primeros, además. Pionero que en hubo. ser mechudo. De- Qué de belleza. los primeros que hubo en este país, sí, claro. Bueno, ¿y cuál ha Cuando sido? era muy difícil, eso ahora no tiene problema. En esos días. Y nadie es joven, Porque, en esa época, porque sí. bueno, por eso lo asociaban con que usted era marica y había líos en la calle. Había momentos en que, no olvido una vez que nos fuimos a Cartagena con unos amigos en unas vacaciones y terminamos en la plaza de mercado de Cartagena, que quedaba donde hoy queda el centro de convenciones. Ok. Y estábamos con un amigo y ese amigo tenía un afro, que era pues, eso sí que era una rareza, un afro, pero un afro inmenso, pues de esos peinados como con un tenedor, ¿cierto? Bueno, y eso se pusieron furiosos la gente que trabajaba ahí porque no lograban entender cómo una persona blanca podía tener el pelo crespo y además con esa forma de afro. Y eso se nos iba creando un lío casi que de orden público No, para pues poder claro. salir de ahí de la plaza de mercado. Pídase una canción rockerita y se la tenemos en un rato. Puede ser, pues tal vez les mencionaron Let It Be. Ah, no, Let It Be, claro que Es sí. que me tocó todo eso, claro. Se la tenemos en el playlist de esta noche. Y Jorge Enrique, yo te quería preguntar porque hay una historia de un Renault 4 que te acompañó, pero ya ahí está la risita que nos empezó a contar esta historia. Pero es que Renault 4. no era uno, fueron varios. Ah, habían varios Renault. que hay, Jorge Enrique, es que como usted lo siente en el acento, En el asiento de la derecha de esta cabina. En el acento de Stephanie, ella es venezolana y ella no conoce Ah. que Renault 4 fue el carro de la familia colombiana. Sí, claro. ¿Cómo fue la historia de Renault 4, Jorge Enrique? No, yo tuve varios, pero tuve uno que fue con el que más sufrí. Porque yo tenía un Renault 4 de segunda mano, todos los que tuve fueron de segunda mano, sí. Y tenía uno, no sé si es a esa historia que se están refiriendo. Y en esos días conseguí un lote en Manizales y como arquitecto me puse a construir mi casa, pero claro, no alcanzaba la plata. Entonces el Renault 4 lo vendí para poderle meter. Y pues lo vendí, pero compré otro más malo para poder, sí. Y ese también lo tuve que vender hasta que Por otro más terminé con uno que ya era terrible. Que un día incluso la policía lo confundió con un carro bomba, sí, Ay, y cuando yo salí del banco, que estaba haciendo una diligencia, había como 10 policías mirando el carro por debajo, sí, porque eran los días de las bombas, y normalmente las bombas las ponían en los carros viejos. Y ese carro era, como decía una cuñada mía, decía que era de color azul pollito. ¿Cómo es un azul ¿Cómo pollito? esa vaina qué es? Azul pollito, es un azul, pues imagínense, un amarillo pollito, pasa eso al azul y le da azul pollito. Bueno, y finalmente logras construir la casa. Sí, logré construir la casa. Afortunadamente, además porque eran las afueras de Manizales y si me quedaba sin carro no tenía cómo ir, ¿no? Entonces el carro sirvió hasta el último momento. Bueno, le quiero contar algo y a todos nuestros oyentes, a quienes estamos acompañando hasta la medianoche, como siempre, en Altavoz, que es una visión sin filtro de la realidad. Nos están llegando muchas preguntas a través de numeral Robledo en Altavoz, que ya es tendencia en Colombia en este momento. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente, porque es que a los políticos toca atajarlos. Entonces, obviamente... No, solo ellos arranquen diciendo, voy a ser concreto. No, y se despachan en plenaria. Ya para terminar. Sí. Y Entonces, habla media hora más. Sí. Entonces, le vamos a formular unas preguntas que nos están llegando de muchos jóvenes y muchos oyentes de Blue Radio, de todas las edades también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para que el tiempo lo podamos aprovechar y nos surta toda la cantidad de preguntas que tenemos, hay una campanita que tenemos acá que va a sonar Ujú. Eso es. y usted sabe que ya es el Se momento. terminó, el momento. no puedo decir más. Sí, pues lo redondea, pues usted Pero siente no como para cerrar, sino cerrando. como que dice, "Ay, me estoy dando garra", yo como que ya le voy a... Bueno, listo. Pero que también sintamos todos que quedó concreta la idea, ¿le parece? Bueno, perfecto. Y Ahora entonces ensayemos. ya en un momento le vamos a disparar preguntas. Le tengo ya la primera, Juan Enrique. La primera nos la hace Carlos Andrés Mejía. Nos pregunta, ¿qué propone para la educación de los niños y jóvenes que pertenecen al sector público? ¿Y cuánto es el tiempo? Directo. No, o sea, digo primero esto. Los seres humanos somos una especie que transforma la naturaleza con el conocimiento. O sea, lo más importante que tenemos los seres humanos, eso es como una bobería, pero hay que refrescarlo, es que conocemos y desarrollamos el conocimiento. Ese es un punto súper importante. Entonces, todo lo que hagamos por el desarrollo del conocimiento debe hacerse, ¿sí?
el progreso de la humanidad es el progreso del conocimiento tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Bueno, primera idea. Segunda idea, una visión democrática tiene que incluir la idea de que el conocimiento debe ser, o la educación debe ser universal, es decir, para todos. O sea, no hay cosa más reaccionaria que decir que se educan bien los hijos de los ricos y se educan mal los hijos de los pobres, o no se educan. La educación universal es uno de los grandes, digamos, aportes del progreso de la humanidad. Pero ojo con esto, para que sea universal, porque es un bien costoso, tiene que ser gratuita. Y para que pueda ser gratuita, tiene que ser pública. Entonces aquí hay toda una discusión. No es que no pueda haber educación privada. Lo que pasa es que hay que establecer cuál es la línea, o sea, cuál es el propósito. Entonces, parte de la lucha mía de toda mi vida, porque en esta lucha de la educación he estado, cuando estaba en la universidad, estuve en el movimiento estudiantil, en todas las luchas de esos años, y como profesor también, y ahora como senador también. Entonces, lo que hay que defender aquí es primero el criterio de la educación universal, de alta calidad, gratuita y pública. Que repito, no quiere decir que no pueda haber privada. ¿Cuál es el lío con la privada? Es que la privada cara es muy buena, pero esa solo la pueden pagar unos pocos, y la privada barata es muy mala. Barata entre comillas, porque siempre resulta ser muy cara. Entonces, a partir de eso, podemos hablar de mil cosas, porque si algo funciona mal en Colombia es el sistema educativo. Entonces, por ejemplo, hoy cualquier persona que tenga recursos termina teniendo a sus hijos o a sus nietos en preescolar desde muy temprano, mientras que los hijos de las gentes sencillas, la primera aula la ven cuando tienen por ahí 7 años, quienes tenemos podemos, digamos, acceder a la educación, digamos, casi que desde los 2 años, los jardines infantiles, desde los 3, mi nieta tiene 3 años y ya entró al colegio. ¿Sí? Y eso empieza a marcar una diferencia descomunal que es para toda la vida, porque digamos el arrancón de unos es un arrancón bueno, mientras que el arrancón de otros es supremamente malo. De esto podríamos hablar muchísimo. Todavía no he oído el timbre, ¿no? Pero es que se está portando bien. Jorge Enrique, pero ahí, ya estoy ahí nervioso aprovechar, con el timbre. ahí antes de que saquen la campana. Sí. Justamente hablando acerca de juventud, en esa parte de educación, se podría entender que si la apuesta es que haya educación gratuita, se podría asegurar que si de pronto, si en el caso que usted pueda ser presidente de este país, por ejemplo, se podría trabajar desde esa política en educación gratuita para los jóvenes de este país. Ese debe ser el norte. Ahora, digamos una cosa. Nosotros estamos concretando cuál va a ser el programa que vamos a proponer de manera precisa, pero digamos que a mí me inspira esto que yo estoy señalando, o sea, mi aspiración es eso. Ahora, lo que pasa es que también es verdad que no escribimos sobre hojas en blanco, porque estos tipos, si logramos desalojarlos del poder, nos van a dejar un desastre de país. Un desastre de país con problemas de todos los tipos. El desbalance financiero de la universidad pública es descomunalmente grande. La política esa de ser pilo paga es una política absurda, profundamente regresiva. O sea, tenemos 1.000.000 de líos. Pero, repito, lo que quiero enfatizar es qué me inspira a mí. Entonces, a mí me inspira una idea profundamente democrática de una educación que es como les acabo de mencionar. Para ponerlo en términos prácticos, porque hay gente que dice, no, eso es imposible. Bueno, lo que yo quisiera para Colombia es la educación de Finlandia. Finlandia, un país del norte de Europa, de economía de mercado, donde la educación es así como yo digo. Además con profesores de altísima calidad, bien pagos, con un sindicato de profesores poderoso, donde los profesores pueden pues, exigir o tramitar con el Estado las diferencias. Una educación que es igual para todos en Finlandia. Tan buena para todos, es la misma, para el hijo del presidente de la República como para el ciudadano más pobre. Y eso da una garantía democrática, es que entonces el presidente de la República quiere que los colegios sean muy buenos porque es el colegio de su hijo y de su nieto, distinto de lo que sucede en Colombia. Como aquí las élites educan a sus hijos en unos colegios, mientras que los hijos de la gente sencilla se educan en otros, pues en cierto sentido les importa un pepino si lo de las gentes sencillas no es como debería ser. Este es un debate bien bonito y es de un fondo inmenso, y si no resolvemos este problema, puede que no sea para mañana, pero si no lo resolvemos en algún momento, Colombia no va a salir del subdesarrollo nunca. Creo que, por lo menos si se lo entiendo, es el país que se sueña en materia de educación para sus nietas.
Sí, es el que yo quisiera para mis nietas o para mis hijos, o bueno, o para la gente del común, porque yo lo que quisiera es que a mi nieta le vaya muy bien o a mis nietas les vaya muy bien, pero no porque sean las nietas de un senador, sino porque sean nietas y que a todas las nietas les vaya bien. No estoy pidiendo casa con piscina para cada niña de Colombia, pero sí cosas básicas, educación, por ejemplo, buena educación, salud básica, empleo, ese tipo de cosas. Tienen 3 añitos, una de sus nietas, y la otra tiene 4 meses. Sí, señor. Está estrenándose. Acabo de verlas a las dos. ¿Hace un Antes de ratico? venirme, sí. Es que yo tengo la suerte de que mi hija vive al frente. Ay, qué dicha. Entonces se pasan La familia juntos. buena parte del Natalia, Natalia, que es mi hija, antropóloga, ¿no? que es antropóloga. Sí. Bueno, ¿y usted cómo es de abuelo? Sí, yo creo que yo soy un buen abuelo. Por lo menos me entusiasmo mucho y me alegra mucho verlas. ¿Y todo. juega con sus nietas y toda la vaina? Sí. Yo tengo una cierta ventaja y es que yo trabajo mucho en mi apartamento. Lo mismo me pasaba en la universidad. O sea, estudio, leo, escribo, etcétera. Entonces eso me permite tener mucha cercanía con la familia, ¿sí? Y verlas con casi que todos los días las veo, ¿no? Y es igual que en el Senado, casi que le hace control político a sus hijos para hacer alcahueta, ¿o no? Sí, pues si duermen en el apartamento, bueno, Alicia, porque Lucía está muy pequeñita, pero duerme, no sé, un par de noches a la semana con nosotros. ¿Es de ahí los con- abuelos con que malcría? Carmen. Alcahuetas, diría. Sí, pues uno intenta, sí, hace todo lo Consentido. posible. No, pero yo creo, pero creo también en que si uno quiere de verdad a un hijo, debe criarlo con unas normas de disciplina precisas. Eso, el exceso de alcahuetería no es una buena manera de educar hijos. La disciplina es un asunto clave, no es el maltrato, es la disciplina. Es, no sé, aquí la hora de dormir es esta hora de dormir. El niño que se disciplina sufre mucho menos en la vida que el niño que no se disciplina, porque el que no se disciplina no sabía qué atenerse. Eso sería Sí. lo único que usted podría ser uribista. No. Mano firme y corazón grande. No, es que esto es bien importante, cosa que no le quita cariño a la relación, alcahuetería, sonrisas, tomadera de pelo, ese tipo de cosas, sí, pero y lo insisto, sobre todo a los padres jóvenes, para el niño es mucho mejor una disciplina, un entender que así como tiene derechos, también tiene deberes. Sí, entonces hay que lavarse los dientes. Bueno, hay que lavarse los dientes y es bueno que sepan que hay que lavárselo todos los días, porque si no es todos los días, entonces cada vez se vuelve una pelea la lavada de los dientes. Es más fácil que sepan, bueno, que esa es parte de la vida, ¿no? Vea, ¿usted se imagina que íbamos a terminar hablando con Jorge Enrique Robledo de la cepillarse cepillada de los dientes dientes. de las nietas? Bueno. Eso solamente me acuerdo de las pijamas de Claudia López. Sí. Aquí siempre terminamos en temas de pijamadas. Y volviendo un poquito, tenemos el hashtag, el numeral Robledo Altavoz en Robledo Twitter. en altavoz. Robledo tendencia en altavoz. En Colombia hasta ahora. Exactamente. Así que nos pueden seguir haciendo preguntas como Héctor Fabio Soto Aguillón. Y él te quiere preguntar, Jorge Enrique, si piensas renegociar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en caso de llegar a la presidencia. Sabemos que has sido un gran crítico de estos tratados. ¿Cuál sería tu posición al respecto? Sí, sobre eso decir esto. Este es un debate que yo tengo con quienes nos han malgobernado. Es un debate de 27 años. O sea, mi primer artículo contra el libre comercio lo publiqué en La Patria. Yo escribo para La Patria, el periódico de Manizales, desde esos días. Lo publiqué en marzo de 1990. Y, digamos, dije, yo creo que esto va a salir súper mal. Van a desbaratar este país con esto. Bueno, y llevamos 27 años en la discusión y la verdad es que el país va muy mal. Le han desmantelado el agro, le han desmantelado la industria, han desnacionalizado la economía. Esto es una cosa que los jóvenes no saben, pero el empleo, la calidad del empleo, hace 27 años no era tan mala como ahora. O sea, hace 27 años el empleo estable y mejor remunerado y la estabilidad laboral era una realidad. Ustedes jóvenes no saben qué es eso. O sea, hoy a la gente la echan del empleo pues como moscos. No, eso hubo un tiempo en que aquí usted entraba a trabajar en una empresa y había unos ciertos derechos y una cosa que llamábamos la estabilidad laboral. O sea, la idea era que usted entraba y con la idea de que se quedara ahí mientras hiciera las cosas bien. ¿Y ahí qué eso hoy hacemos? prácticamente ha desaparecido. ¿Y ahí qué hacemos con tanto millennial que está saliendo a la vida laboral, que va a esta hora en el bus saliendo del trabajo, saliendo de la universidad? Permíteme, Esteban, yo termino de responder la pregunta anterior. Entonces,
Hoy, después de 27 años de este debate y de los hechos y los hechos y los hechos, he llegado a una conclusión. Yo no veo posible desarrollar ni el agro ni la industria en Colombia en ambiente de TLC. No es posible. Son 27 años de experiencias. Entonces he llegado a la conclusión de que hay que renegociar los TLCs. No quiere decir que nos incomuniquemos con el mundo, ni que dejemos de relacionarnos con el mundo, sino simplemente establecer un tipo de relación en donde los países extranjeros con los que nos relacionemos, pues les vaya bien en las relaciones con nosotros, pero a nosotros también nos vaya bien en las relaciones con ellos. Y eso quiere decir que, ¿qué? Una serie de cosas, entre esas, desarrollo industrial y desarrollo agropecuario. Un país de las características de Colombia no puede construir una buena economía, es decir, resolver sus problemas, si no puede acceder, digamos, a la producción de la que estamos hablando. Y a Va pesar- bien, perdón, me le meto. Va bien. No ha ido a la campana ni una vez. Sí. ¿Cómo se ha portado bien, Es que Robledo? yo creo que Hola. ya está acostumbrado, como en el Congreso le apagan el micrófono, ya se va a No, acostumbrar. y hay una cosa que se los doy también como una... Yo he escrito 1.300 artículos para el periódico La Patria de hace 20 años, ¿sí? He Poquitos. publicado 15 libros. O Poquitos. sea, a mí me gusta escribir y he escrito mucho. Y esta es una cosa que disciplina mucho y organiza mucho, porque usted tiene que aprender a ser breve y a ser sintético, ¿sí? Entonces, a mí, en cierto sentido, y eso me pasa en el Congreso, me rinde el tiempo, porque, digamos, puedo organizar mejor el pensamiento. Entonces lo doy como un consejo. Yo sé que yo le digo a un joven, a un estudiante, a los estudiantes míos, yo les decía, bueno, hay que leerse un libro, y eso pues casi siempre les daba un patatús. Pero si les decía, hay que escribir una cosa, ahí sí les daba un infarto, ¿sí? ¿Sí? Y entonces lo digo ahora como un consejo. Escribir disciplina mucho. Es difícil, pero es muy importante en la formación de un muchacho. Falta escribir. Mire, los millennials no estamos escribiendo. Hay que hacerse la autocrítica. Tuiteamos rapidito y ya. Ah, eso sí, un montón, 140 caracteres. 10 de la noche, 50 minutos. Nos acompaña Jorge Enrique Robledo, senador de la República, y uno de estos señores y señoras que tienen muchas ganas, como dice David, de mudarse a la octava con sexta a la casa de Nariño. Sí, porque nos parece lo máximo a más de 25 personas de este país, nos parece lo máximo. ¿Qué es lo que hay que ver? Vamos, porque esa casa es de todos, ¿no? No nos Sí. olvidemos, ¿no? Uno debía poder pasar y golpear y decir, buenas, ¿me deja entrar? Yo pago para que esto funcione. Es de todos. Y nosotros somos los que hacemos que alguien allá viva durante 4 años. Pero le tengo más preguntas de Twitter, Esteban. Hagámosle. Mire, @Diego Parra C. Robledo, numeral Robledo en altavoz. ¿Cómo lograr que aumente el voto en la juventud? Ah, sí, porque es que no votamos. Sí, esa es yo diría que es una falla, y no es una cosa que se pueda resolver con facilidad, ¿no? Bueno, primero porque en general, pues, parte de ser joven es como vivir al día, como no estar haciendo grandes cálculos. Pues uno a un muchacho le dice que dentro de 10 o 15 años, pues, y nos pasó a todos. Eso Es una eternidad, Eso es Pajón. una eternidad, etcétera. Entonces, digamos que no es antinatural que los jóvenes, digamos, sean menos atentos a este tipo de cosas. Segundo, yo creo que esto cuenta mucho, ¿no? La política en Colombia y en buena parte del mundo tiene una pésima fama, ¿no? O sea, la idea es que el político es una persona que reúne todos los defectos, no de ahora. A mí me criaron en mi casa con la idea de que, me decía mi mamá, la gente decente no se mete en política. Y estoy hablando pues ya hace de unos cuantos años. Usted terminó siendo el más indecente. Entonces sí, y Sí. a mi mamá le tocó verme en el Senado, pero nunca dejó de decirme, no, mijo, a mí no, Me yo meto hubiera por ahí. preferido que no se metiera Que esa siguiera en la cosa". arquitectura. Sí, exacto, sí. Y entonces eso termina influyendo para que haya una actitud, digamos, como de rechazo a los asuntos de la política. Y tengo otra idea, yo creo que por parte de quienes nos han mal gobernado, eso lo incentivan de muchas maneras. Lo incentivan de muchas maneras porque el joven también tiene entre una de sus características la generosidad, digamos, es una persona que está dispuesta a hacer cosas que los adultos no son capaces de hacer. Y eso les puede parecer de riesgo a quienes nos malgobiernan, ¿no? Entonces, si logran que los jóvenes no estén en la política, pues mejor para ellos, porque van a tener, digamos, unas visiones más tradicionalistas de las cosas y menos deseos de cambio. Es un proceso, resolverlo no es fácil, pero es parte de nuestra lucha. Digamos, en el polo, nosotros tenemos un polo que se llama el Polo Joven.
y entre mis amigos, la gente que es parte de mi equipo de trabajo, somos fuertes en la juventud porque entendemos que allí hay una gran potencialidad y una gran importancia, porque definitivamente para la transformación del mundo, pues si los jóvenes no están en eso, pues entonces uno también se pregunta entonces quién los transforma. Jorge Enrique, justo hablando de jóvenes, también en este momento las personas que nos están acompañando en el Facebook Live han hecho bastantes preguntas y hay una en particular que habla de un tema que a todos los colombianos nos sigue doliendo todos los días, el tema de salud. Julián R. Acosta Goya pregunta, senador Robledo, ¿qué solución plantea para el tema de salud en Colombia, ya que usted dice que se debe acabar la Ley 100? Sí, resalto esto y me gusta que haya sido planteado así, porque no dice salud para los jóvenes, sino salud para los colombianos. Y este es un asunto que sería interesante que conversáramos, porque normalmente se nos dice, bueno, usted candidato, ¿qué tiene para los jóvenes? ¿Qué tiene para los jóvenes? Y claro, para los jóvenes hay que mirar unas cosas particulares, pero lo principal que necesitan los jóvenes es que le vaya bien al país y les vaya bien a sus padres. Yo no creo en esta demagogia que le oigo decir a los neoliberales todo el tiempo, que se la pasan proclamando el amor a los niños y a las niñas, como les gusta decir, pero echan a los padres de los niños y de las niñas del trabajo. ¿Sí? O quieren que los muchachos tengan muy buena educación, pero maltratan a los profesores. Esos son fariseísmos. O sea, si yo quiero buena educación para mis hijos o para mis nietos, tengo que estar dispuesto a querer tener un profesorado con las mejores garantías para que pueda educar de la mejor manera. Entonces lo que necesitamos, en este caso de salud, ante esa pregunta, es que la Ley 100 no funciona. O sea, la Ley 100 no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio de las EPS con la salud de los colombianos. Entonces eso hay que cambiarlo de fondo. Yo estoy diciendo no más EPS, que no quiere decir que entonces se va a estatizar la economía, no es eso. Pues aquí necesitamos clínicas y hospitales privados. No, pero sí cambiar la idea de que no sea la ley para el negocio con la salud de los colombianos, sino para la salud de los colombianos. Son dos visiones completamente diferentes y tiene que ser un sistema de salud no montado para el negocio financiero de las EPS, sino primero para los pacientes. Segundo, para la gente que trabaja en el sector salud, médicos, enfermeras, etcétera. Y tercero, debe cuidar súper bien toda la red pública hospitalaria y la red privada de clínicas y hospitales. Sí, porque si no tenemos buenos servicios de salud, pues no vamos a poder tener las cosas. O sea, si hay una cosa que necesita un cambio profundo dentro de la economía de mercado, pero un cambio profundo es el sistema de salud colombiano. ¿Y hay alguna luz que de pronto vos digas, me atrevería a decir que por acá es el camino para no quedarnos nada más en que ahí tiene que ser diferente? Sí, claro, porque estamos hablando de que hay que cambiarla, pero ¿cómo? No, ¿Cómo por eso por ejemplo, sí, en el mundo entero hay básicamente dos tipos de modelos de salud. Uno que tenemos en Colombia, que es el gringo, que es el peor de todos. O sea, entre los países desarrollados, el peor sistema de salud y el más costoso es el de Estados Unidos. Y claro, aquí que son buenos para copiar las cosas, no las buenas de los extranjeros, sino las malas, tenemos eso. Y la diferencia principal está en qué, es que la administración de los recursos no es una administración para el negocio, sino para el servicio. Ese es un asunto del enfoque, o sea, lo primero es la salud y no el negocio financiero. Y a partir de eso, por ejemplo, el modelo canadiense es un modelo que puede servir, el modelo inglés es un modelo que puede servir. O sea, aquí no estamos en el primer día de la creación en este asunto, sobre esto ya hay experiencia. Lo que pasa es que no la aplican porque, claro, los grandes intereses financieros, bancarios, digamos, o financieros que están en el asunto no les interesa porque, bueno, a ellos lo que les importa es que les suene la caja registradora, como decían los viejos comerciantes, ¿sí? Así sea en detrimento de la salud de los colombianos. Bueno. Y sobre esto, nosotros, digamos, el Polo presentó hace unos años una ley, o sea, sobre esto, digamos, hay información suficiente de cómo hacer. Sí. ¿Cómo está de tintico, senador Robledo? Tinto, yo tomo tinto. No, pero está bien, está atendidito y todo. Es agua. No, pero yo pensé que para estar levantado a esta hora, con todo el trote y lo que le viene ahora bien temprano, le estaba jalando algo más fuerte. No, está bien así con el agua. Estamos oyendo La Patillalera. Sí. ¿Por qué? Esa es, bueno, es un vallenato. Y el vallenato, el vallenato, pues todos sabemos, una música encantadora, pero además el vallenato tiene una cosa que a mí me gusta mucho, sobre todo el viejo vallenato. El nuevo no. Pues digamos que el viejo tiene esta característica, es que cuenta historias, cuenta la vida.
no es solo el asunto del amor o el amor, digamos, como en abstracto. Entonces La Patillalera es una historia de amor bellísima, ¿sí? Una señora patillalera que a su nieta, la pechichona, la consentida, llegó un señor, un chofer de un camión y se la llevó. Y cuenta toda una historia que es una belleza de historia muy propia del César. Y bueno, entonces eso pues en mi tiempo también lo oí y también lo bailamos y también lo disfrutamos. Ahora hablamos del amor, pero del amor de matrimonio, porque usted ha estado casado toda la vida, pero en un ratico hablamos de eso. Ahorita háblenos, porque la mencionó hace un ratico, del amor, pero por su mamá, doña Cecilia Castillo de Robledo, que además tiene una historia muy particular con la prisión de Gorgona. Sí, mi mamá fue una persona realmente muy, muy especial, ¿no? Una señora que para su época, digamos, una persona que las condiciones sociales de ella trabajó desde muy joven. Sí, que era una especie de novedad, por lo menos en Ibagué en esos días. Fue una persona que, no sé, creó el Club de Jardinería de Ibagué, fue la presidenta del Comité de Promoción Artesanal del Tolima, viajó por todo Colombia dictando clases de artesanías, muchos de ellos a los presos. Y por ese camino llegó a Gorgona y tuvo una vida apasionante en Gorgona. Por ahí hay un libro de crónicas de ella sobre eso y jugó un papel muy importante en cerrar la isla prisión Gorgona y convertir eso en parque. Porque eso era una isla que estaba destruyendo, una isla prisión que estaba destruyendo pues no había parque, estaba destruyendo la isla, una isla que es, digamos, muy especial desde el punto de vista ambiental. Entonces ella adelanta una lucha en dos direcciones, que es cerrar la cárcel, porque la cárcel era una especie de centro de tortura, lo que había ahí realmente. Yo la conocí como cárcel, yo tuve ocasión de ir a Gorgona siendo cárcel, y además estaban destruyendo el medio ambiente porque, entre otras cosas, todas las cocinas de la isla funcionaban con leña del bosque, de la selva, una cosa increíble, sí, destruyendo esa especie de santuario ambiental que había. Entonces, realmente es una historia muy bonita, la historia de mi mamá, de sus luchas y de sus cosas, y dejó una huella y dejó unos recuerdos pues que a mí me satisfacen mucho. Se emociona mucho al hablar de su mamá. Sí, es probable que algo de mi personalidad de luchador, de querer cambiar las cosas, tenga que ver con ella, ¿no? Porque eso fue lo que yo vi en mi casa desde siempre. Entonces, por ejemplo, el asunto de los negocios en mi casa no interesaba, era un asunto pues que no era lo que nos movilizaba, y a ella menos que a nadie, aun cuando, bueno, había que vivir de alguna cosa, y era más preocupada por, bueno, no sé, el club de jardinería, entonces lo de las matas para ella, las flores, etcétera, una cosa que la apasionaba. Eso no le daba un centavo de ingreso, pero bueno, le gastó a eso muchísimo tiempo de su vida. Jorge Enrique, o Robledo, o Senador Robledo, o Piquis, como le decían los amigos de la infancia, como le quieran llamar, nos está acompañando en altavoz hasta la medianoche. Estamos echando carreta. Ahorita va a venir un señor que se llama Andrés González, que es periodista del servicio informativo de Blue Radio, porque él tiene que informar noticias muy importantes. Entonces vamos a hacer una cosa, si le parece, Jorge Enrique. Seguimos acá recochando, sacando preguntitas importantes de numeral Robledo en altavoz, y cuando venga Andrés se lo presento, dejamos que él un ratico eche un par de noticias para informar y volvemos acá a echar carreta, ¿le parece? Listo, perfecto. Sigamos con nuestro numeral Robledo en altavoz. De hecho, ahí yo quiero dejar una pregunta que hasta puede quedar en punta, y luego después la puede contestar, pero hay un dato que nos tiene bastante sorprendidos a los jóvenes y de hecho al país, con un estudio que salió hace 2 días de la Universidad de los Andes, en las que trae, bueno, no es de la universidad puntualmente, sino que ellos la pudieron presentar, de un estudio que presenta Next Generation. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Como le sale bien el inglés a usted. La siguiente generación. Pues bueno, justamente en este análisis pasa algo bien importante, y es que le preguntaron a los jóvenes, y los jóvenes dijeron: venga, yo no creo ni en Robledo, ni en Claudia López, ni en Fajardo, ni en Uribe, yo no creo en los partidos políticos, yo no creo en esto. Y el 7%, el 9% es el porcentaje de jóvenes que no creen en los partidos políticos. Y a la par, para que también lo pensemos, el 7% de los jóvenes creen en los grupos armados. ¿Qué significa esto? Ahí voy a volver a recapitular. De todos los jóvenes que que encuestaron, el 9%, solamente el 9% dice: yo creo en los partidos políticos. El 9 cree. O sea, y el 7 cree en los grupos armados.
¿cierto? En los grupos armados al margen de la ley. ¿Qué es lo que significa eso? Que es un porcentaje chiquitito. El resto cree en otro tipo de instituciones. La pregunta es cómo se lee que los jóvenes crean tan poquito en los políticos, tan poquito en los partidos y también un porcentaje similar en los grupos armados al margen de la ley. ¿Y qué relacionamos esas dos No, cosas? es el chicharrón en que lo metió Santiago. Sí, eso- Pero, no, pero, pero a ver, digamos... y aparte, cortico. No, sí, además breve. Sí, eso sí. Responda rápido. Eso sí. Si logro eso, quedo de presidente. No tengo la menor duda. Bueno, a ver, nos vamos por partes. Los partidos políticos es la peor forma de hacer política, exceptuando todas las demás. Sí, ¿eso qué es lo que quiere decir? Que las otras son peores. ¿Ok? Sí, ¿por qué? Porque es verdad que los partidos políticos y en Colombia sufren de un descrédito inmenso, porque son muchas las traiciones, son muchas las cosas que han pasado. Pero lo cierto es que la cosa es muy simple. O es con organizaciones políticas, con programas, estatutos, normas democráticas, cosas organizadas sí, o es el caudillismo. Es que alguien se proclama salvador y ese sí no le rinde cuentas a nadie, ni tiene organización, ni tiene programa, sino que hace lo que se le da la gana. Con todos los defectos que puedan tener los partidos políticos, yo me quedo con eso. Yo creo que eso es más moderno. En la historia de la evolución, los partidos políticos aparecen en algún momento y es, digamos, una forma progresiva de evolución. Otra cosa es que haya que luchar para eliminarles o reducirles al mínimo sus defectos o sus problemas o sus desenfoques, pero creo que es la mejor manera de hacer. Yo soy de los que creo en la organización, o sea, creo que es mejor eso a que cada uno haga lo que se le dé la gana y no responda por nada. No creo en los mesías, ¿no? Que yo soy como Dios y lo resuelvo todo. Realmente. O sea, ¿usted no creo. cree que así como aquí ya se creó el santismo, el uribismo, no se vaya a crear el robledismo? No, los sismos son, pues, porque eso se vuelve una cosa como práctica. Entonces aparece un candidato y el candidato, pues al apellido, pues se lo pegan porque es de tipo práctico. Pero lo que pasa es que no es lo mismo ser un candidato como soy yo, del Polo, que es una organización con estatutos, o sea, en donde para escogerme a mí vota todo un sistema democrático de elección, donde hay miles y miles de personas que son parte de la organización. Yo tengo que rendirles cuentas, yo no hago lo que se me dé la gana. Esa es una cosa. Y otra cosa es un señor que él se autoproclama alguna cosa y reúne unos amigos que son como unos súbditos de él, porque él es el jefe y él es el dueño de todo. Son dos, digamos, maneras distintas de hacer las cosas. Las dos se usan en política, pero yo creo que es más civilizada y más democrática, especialmente la de la organización, Pero aun venga, cuando sea más difícil de manejar, de funcionar. Jorge Enrique, digamos, ya que volvemos al tema de los robledistas que decía David, que a mí me suena un poquito hoy en día, claro, si lo vemos desde la política, pues como los grupos o colectivos políticos que siguen a alguien. Si lo vemos hasta el mundo de los youtubers y las redes, así se llaman también los seguidores de una persona que es figura en la red. Entonces no descarte de los robledistas, porque puede ser una vaina y buena. por eso decía Esteban que se usa. Pero una cosa es usarlo como un poco en sentido figurado, porque hay una organización y una cosa, y otra cosa no usarlo en sentido figurado, sino que al poner el apellido se está designando como una especie de rey, de Dios, de emperador, una cosa así. Son dos ideas completamente diferentes, pero claro, tiene un sentido práctico. Claro. Ahora, si el mundo fuera más civilizado, casi que la gente votaría por partidos. Pero Sí, es que... y pero eso pues es un proceso bien complejo. Y que Sí. no hay ¿Usted tanta cree que ese confianza puede en ser un las camino para suyas, Colombia? No, o sea, en el corto plazo no es posible, pero digamos en los países desarrollados los partidos son mucho más, digamos, respetados y respetables y definen ¿Pero mucho usted más. apoyaría cosas como lista cerrada y demás de los partidos? No, yo en el caso nuestro en el Polo no respaldamos la lista cerrada, pero no por una idea contra partidos, sino porque en nuestras condiciones no nos dificultaría muchísimo las cosas, pues por el tipo de organización que somos. Entonces pensamos que como hoy está bien. Es que un partido puede cerrar la lista y otro la deja abierta, y eso Venga, ya es venga. una decisión de cada Venga, uno. les cuento una vaina, es que ya llegó don Andrés González, ya está entrando por acá organizándose con noticias, pero es que me quedé con la papa en la boca. ¿Usted no cree? No me lo responda en este momento, me lo responde ahorita más tarde, Listos. ahora que estamos hablando de partidos y la vaina. Para los que son hashtag robledistas y seguidores suyos y la vaina y lo admiran, pues también les gusta el polo y el tema del polo. Pero también hay un grupo grandísimo
Que no es del polo Que y no- que está aquí. No, claro, como me ataja, ¿no? Pero que también no le jala el tema del polo Sí, y que no hay problema. jartera el polo. Sí. Pero usted, sin embargo, ha agarrado el polo. Lo que pasa es que en Colombia usted, digamos, yo creo en las organizaciones, ya lo dije, pero además hay un problema de personalidad jurídicas y de avales y de normas sin las cuales usted no puede inscribirse. Pero es claro que mi candidatura no se cierra en el polo ni se circunscribe al polo, sino que hay mucha gente que no es del polo y está conmigo. Digamos, yo soy el senador que más votos saca en Colombia y un porcentaje importante de esos votos es gente que no es del polo, ni siquiera se define como de izquierda, hay gente de los sectores populares, clases medias, empresarios, etcétera, que es en lo que yo creo. O sea, la organización es parte del asunto, pero no es obligatorio estar en una organización pues para vincularse a la política. Y en esa porque línea no de, es necesario. de la derecha y del centro y de la izquierda que parece un abaco y eso se mueven para un lado para el otro, ¿usted dónde permanece hoy en día? Hoy. Estoy enfatizando mucho en esta idea. Yo creo que con esto de los rótulos de izquierda y derecha se terminó armando un problema porque cada vez definen de manera muy imprecisa. Sí, entonces, por ejemplo, hay gente que puede decir, no, yo secuestro en nombre de la izquierda. Entonces yo digo, pues ahí tenemos un lío muy grande porque si a mí me pone el rótulo de la izquierda, yo no acepto el secuestro. O alguien puede decir, yo robo bajo un rótulo que puede ser el mismo que me pongan a mí, yo digo, pues a mí no me lo pueden poner. Entonces aquí hay en eso hay se ha creado un problema complicado, ¿no? Entonces los de izquierda son de las FARC y los de derecha son paramilitares. Yo no creo en esas simplificaciones. O sea, el debate, claro, los rótulos a veces hay que usarlos, pero lo principal es que discutamos sobre programas y sobre ideas y no sobre rótulos que se utilizan para satanizar, porque ¿cuál es el truco, Esteban? Yo le pongo así un rótulo cualquiera, digamos XXXX, y después... Ese es muy pornográfico, pero Bueno. vamos. Bueno, Pero pongamos- gracias. no, pues, sí. Entonces pongamos SSS para que no haya malos pensamientos. ¿verdad? No, dejemos el de XX. Bueno, X, bueno, Funciona listo, también. sí, bueno, listo. Dejemos XXX. Y entonces, ¿cuál es el truco? Entonces yo le pongo a Santiago, le digo, usted es XXX. Y después defino XXX y le pongo a eso lo que se me dé la gana. Entonces yo puedo decir, XXX es ladrón, es asesino, es faltón, es no sé qué. Y entonces Santiago queda tan muerto en ese asunto. Etiquetado. Eso hoy se está usando en Colombia. Entonces, por ejemplo, frente al proyecto que estamos armando con Claudia López y con Sergio Fajardo, nos lo quieren etiquetar, nos lo quieren rotular para después poder cargarle a ese rótulo todos los defectos de forma tal que no hay debate político, sino que lo que hay es gran manipulación. Esto hoy es parte del problema del debate, del problema público. Pero entonces Y tú está otros vuelta lo para pueden decirme usar. que no se encasilla en ninguno. Exacto, eso es lo que estoy diciendo. Este Ah, es un bueno. proyecto de unidad con todos los colombianos en torno, eso sí, a unas ideas y a un programa. ¿Y cómo se define cada quien? Bueno, pues cada quien verá cómo se define, eso no es lo principal, porque además no hay definición precisa. Si usted me dice a mí, defíname con precisión qué quiere decir izquierda para poner una cosa. Ah, no, eso es un enredo. Eso es porque ya les digo, en nombre de la izquierda hay quien ha secuestrado, o hay quien ha robado, ¿cierto? O hay quien... no sé, por ejemplo, hay una gente en nombre de la izquierda que es santista. Yo digo, bueno, pero yo, pues, ¿cómo así? Yo no, o sea, eso no lo podría entender. Venga, Jorge Enrique, lo vamos a sacar un ratico de la vaina. Tenemos Shakirita. ¿Le gusta Shakira? Sí, sí, hay unas canciones chéveres. ¿Se sabe alguna? No, Tranquilo que no lo vamos a poner a cantar. ni O a nada. bailar. Pero eso sí, para ser presidente hay que hacer de todo, ¿no? Ay, ahora en un ratico nos cuenta si en su campaña va a salir a bailar en las regiones y Hemos todo. visto Porque algunos, ¿no? así Sí. hacen, ¿no? No, Eso pero hacen. si ya hay la champeta de Char, ¿se acuerda que la tuvimos aquí? No. ¿La pusimos al aire? Y todos hacen la misma vaina. Mire que venía hace un ratico antes de venir para Altavoz, fui a verme mi puta obra de Daniel Samper y les tengo que decir, putísimamente buena. Muy buena, Se la muy recomiendo. buena. Y hacen ese recuento de los candidatos bailando, que terminan algunos es haciendo el oso porque son unos troncos. En un ratico Robledo contará si le va a jalar a eso en la campaña. Tengo un par de amigos para presentarle. Uno, o una mejor, que no está groupie. De hecho tiene banda sonora y todo. Cuando entra la groupie, la tenemos ahí, mis lindos nenés. Ahorita viene nuestra groupie que es Lorena Maecha. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, Richie? Eso. Tranquilo que acá nadie se va a empelotar ni es XXX. No se me preocupe. En un ratico Lorena le va a traer también otro tipo de preguntas que están formulando en las redes con numeral Robledo en altavoz. Y aparte de eso, don Andrés González, que lo tenemos colgado a la brocha. Va a llamar Ricardo Ospina y va a decir, oiga, ¿qué pasa con las noticias? ¿Qué hubo, Andrés? Aló, Don Andrés. Esteban, muy buenas noches, ¿cómo me le va? ¿Qué hubo? ¿Cómo va?
Muy bien, sí señor, un saludo para usted y para toda la mesa de trabajo y también para el senador Jorge Robledo, que es muy curioso tenerlo en otra faceta el día de hoy, pues generalmente lo vemos muy fuerte en el Congreso de la República y pues hoy lo tenemos de otra forma. ¿Se conocían? Aquí se está riendo y todo. Sí, ¿se conocían los tocayos, Jorge, Enrique y Jorge? ¿Ustedes se conocían? No, hola. Como Es dicen, que no alcanzo a ver bien. Se distinguen. como dice mi papá y mis tíos, los relaciono. Que se distingan. Entonces, si le parece, Jorge Enrique, dejamos que su tocayo eche un par de noticitas. Sí, claro. Y en un ratico volvemos. Eso, muy bien. Eso, son las 11:12 minutos, David. Estamos acá con el senador Jorge Enrique Robledo. Me encanta que a esta hora puedo enredarme. Si yo me enredo por la mañana, me pegan una levantada. El senador Jorge Enrique Robledo, que le está contando aquí a los jóvenes del país por qué quiere ser presidente y qué les va a ofrecer a ellos. Y la invitación es para que sigamos conectados en la segunda hora, todos a través de la etiqueta Robledo en altavoz. Vamos a seguir sacando las preguntas, siguiendo esta conversación y vamos a ver qué nos depara en esta próxima lección. Me están diciendo en Facebook que lean las preguntas de Facebook. Me están diciendo en Twitter que lean las preguntas de Twitter. Ya vamos ahí, los que están conectados en Facebook Live también. Quédense ahí 3 minuticos que ya volvemos en un rato después de las noticias. Sigan formulando preguntas que Jorge Enrique las va a estar respondiendo. Vamos a hacer un par de boomerangs y de videitos acá para Instagram. ¿Usted cómo le va con Instagram? ¿Por qué mira para un lado? No, porque aquí estoy con Juan Sebastián López, que es mi jefe de prensa, que es el que está más al detalle de las cosas. Yo estoy bastante al detalle en Twitter. Sí. Twitter, sí. Eso es una cosa que sigo con detalle. Les doy este dato, que es interesante. ¿Saben de qué año es mi primer computador? ¿De qué año? De 1985. Uy, ¿lo tiene? No. No. Era un Commodore 64. Sí, que eso es una cosa pues medio antidiluviana. Pero es que yo un día en Manizales llegué a la oficina de un amigo y tenía un aparato de eso. Yo lo dije, ¿eso qué es? Entonces me contó qué hacía y dije, yo quiero tener una cosa de esas porque yo alcancé a darme cuenta que ahí venía una verdadera revolución. Yo he conocido los computadores en los Andes, pero eran esos famosos mainframe que eran con tarjetas. Claro. Que eso era una cosa Gigante. que Eso era veíamos, gigante, un edificio. gigante y uno no entendía absolutamente nada porque la programación, el Fortran, no sé qué cosa, ¿cierto? Pero ese PC que vi ese primero, bueno, y desde esos días estoy en eso, entonces yo soy más o menos moderno en Política esas desde el tipos de disquete. cosas. Sí, unos disquetes blandos, grandototes. Los alcanzamos a ver en museos. Bueno, Robledo, lo vamos a volver instagramero. Su Instagram es jorge.enrique.robledo. Vamos a hacer unos boomerangs y una vaina chévere. Los vamos a subir en sus redes y en las redes de Blue Radio. Y volvemos en un ratico. Vamos a Voces y Sonidos. Nos acompaña el senador Jorge Enrique Robledo, que lo pusimos a trasnochar en altavoz. 11 de la noche, 26 minutos. Continuamos en altavoz. Una visión sin filtros de la realidad. Ya vamos a explicar por qué metimos a Maluma al baile. Antes de eso, ¿usted qué opinión le merece Maluma? Robledo, mi querido senador Robledo. No, Es que yo me digamos, siento diciendo de Robledo como regañándolo. No tengo una... O sea, sé la historia de esta canción y he leído pues lo que se ha dicho y me parece terrible la actitud del joven cantante. Me parece terrible porque bueno, no hay por qué maltratar a las personas así, menos a las mujeres. O sea, una de las cosas en las que yo estoy haciendo un énfasis en la campaña electoral como una de las lacras del país es lo que yo estoy llamando la discriminación. Es un país enfermo de discriminación. Discriminación que se vuelve además maltrato. Entonces aquí a las mujeres las discriminan, las maltratan y hasta las asesinan por el simple hecho de ser mujeres. Y a los negros les pasa parecido, y a los indígenas, y a los jóvenes, y a los gays, y a los ancianos, y a los enfermos. Una de las cosas que yo estoy planteando es que en mi gobierno va a haber 4 años de un trabajo sistemático, ideológico, político, cultural, contra la discriminación. O sea, hay que elevar el nivel de comprensión de la sociedad sobre eso. Es que es realmente monstruoso que haya quien se sienta con el derecho de maltratar a una mujer o a un joven simplemente porque los consideran más débiles y simplemente porque, bueno, que se le da la gana al final. Eso es barbarie. Es que esta es una sociedad muy enferma de muchas maneras. Ahora, no es raro que eso suceda en un mundo que está, digamos, donde las potencias, por ejemplo, se sienten con el derecho de invadir un país simplemente porque, bueno, yo mando aquí, yo tengo más poder y hago lo que se me dé la gana, ese tipo de cosas. Pero eso a mí es una cosa que me molesta. Le cambiamos la canción, le cambiamos la canción, pero le dejamos a Maluma. Pero solo le voy a dejar una pregunta rápida a Juan Enrique. ¿Usted tendría un gabinete mayoritariamente de mujeres?
pues realmente no he reflexionado sobre eso, pero sería muy equilibrado entre hombres y mujeres. Y ya sería una cosa más de detalles y cómo es, pero tendría una participación muy importante las mujeres en mi gobierno, por supuesto que sí, porque bueno, está demostrado hasta la saciedad de que el cuento de que son inferiores y ese tipo de cosas son cargas ideológicas que sirven de pretexto para maltratarlas, entre otras cosas, claro, porque es más fácil maltratar a quien ha sido sometido ideológicamente que a quien no lo ha sido. Yo insisto, esto es una sociedad muy enferma y parte de las responsabilidades negativas de la élite que nos ha gobernado es esto, porque en general las sociedades piensan como piensan quienes las gobiernan. Entonces aquí tenemos una tradición larga de discriminación. Les doy este dato que es sorprendente. Hasta 1980, eso está relativamente cerca, en Colombia se podía asesinar a la mujer infiel. O sea, la ley lo autorizaba. O sea, un esposo despechado, digamos, ¿sí?, podía asesinar a su mujer alegando una cosa que se llamaba ira e intenso dolor. Al revés no funcionaba. O sea, si era la señora la que estaba pues molesta porque alguna... No jodas, eso sí, exacto, eso no se tenía podía. que aguantar. La mujer no tiene Pero ira eso- ni intenso Pero esa es dolor, una cosa exacto. muy reciente, muy reciente. O sea, en Colombia, digamos, los derechos de las mujeres son de reciente obtención, de reciente logro, y este sigue siendo un país que discrimina y maltrata mucho. Lo de los gays es espantoso, los LGBTI, ¿cierto? Lo de los negros, esta es una sociedad racista, espantosamente racista, machista. A los indígenas los maltratan por ser indígenas, a los enfermos. O sea, no es solo el problema de las EPS, sino es la idea de que el enfermo es como una especie de culpable de su enfermedad. Sí, entonces, por ejemplo, en salud mental el abandono es espantoso. Y así todo esto. Todavía hay mucho imbécil por educar. Por eso tan importante lo que hablábamos hace un ratico de la educación. Hay que lucharlo muy duro porque no es fácil. No es fácil. Miren que esto es interesante. Las mujeres logran ya hoy, en general, todos estos grupos discriminados legalmente. Es probable que ya lo tengan casi todo lo conseguido, aun cuando podrían crear nuevos derechos. Pero eso es una cosa relativamente fácil, la igualdad ante la ley, ante el hecho dificilísimo cultural de lograr que la gente entienda eso. Cultural. Ahora, eso son cosas que vienen desde la infancia de uno, desde la crianza. Es más, uno ni cuenta se da a ratos. Sí, entonces, por ejemplo, todo el humor machista se cuenta como si fuera un chiste y resulta que eso tiene una carga brutal. O todo ese humor que hay contra los negros, por ejemplo. El país está lleno de chistes contra los negros y hay gente que se siente muy cómoda echando chistes contra los negros y no se dan cuenta contra el marica, ¿cierto? Es parte de una sociedad pues deformada de muchísimas maneras. Contra la mujer y burlándose de la mujer. Contra la mujer. No nos salgamos del tema de la mujer. Le presento a la groupie. Le decimos la groupie. Ella es Lorena Maecha. ¿Se conocían? Nos conocimos esta ahorita, noche, sí. Bueno, le decimos la groupie porque ella es la fan de todo el que viene acá. Entonces, artista, no sé si político de pronto. Sí, no, también, mire. pero no de todos. No de todos, pero aún así, groupie se le llama a la persona que le encanta estar con ese artista, digámosle, y que le encanta porque tiene algo que le interesa. Y hoy no puedo pasar de largo sin preguntarle, senador Robledo, sobre algo que a todas nos interesa y a todos, y sobre todo en Twitter y en Facebook Live también nos ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, @Catalina Nava ha estado preguntando mucho sobre la participación de la mujer en su gabinete, digamos, a futuro, que ya David Jereda hizo esa pregunta, pero hay algo que sí quisiera preguntarle de forma personal y también de todas las mujeres que están tuiteando en este momento con Robledo en alta voz. Esta es una cifra que da la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Estas son cifras reveladas entre enero y agosto de este año. Se han producido 15.206 casos de agresiones sexuales. De esas 15.206 casos, solo 13.055 son a mujeres. Y de estos casos han sido mayoritariamente en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Pero una cifra mucho más dolorosa y mucho más triste es que de esos casos, esto es una cifra revelada por la Corporación Cisma Mujeres, el 97% de estos casos son archivados por maltratamiento de los operadores de justicia. ¿Qué podemos hacer las mujeres para poder caminar tranquilamente en una calle sin que nos maten? Porque nos están matando en Colombia. Lorena, esa es una lucha, yo lo mencionaba, una lucha dificilísima. Por eso ahorita enfatizaba en una cosa. Fue muy difícil lograr la igualdad legal.
porque tenemos una historia de milenios de desigualdad legal. Y solo hace 50 años podemos votar las mujeres en Colombia. Bueno, pero digamos que hoy en general uno puede reconocer que tanto en el caso de las mujeres como los demás grupos discriminados, digamos que legalmente uno podría decir que el problema está básicamente resuelto, aun cuando, repito, podrían plantearse nuevos derechos que habría que incluir dentro de la ley. Sí, pero el problema cultural es tremendamente complejo, porque son una especie de cargas culturales que la gente ni cuenta se da. O sea, hay gente que termina, digamos, maltratando, pues como si eso fuera natural, pero cosas que vienen enseñadas desde la infancia. Bueno, para no hablar de los maltratos que tienen que ver con casi que enfermedades mentales que tienen origen en que el que fue maltratado maltrata. Sí. O sea, ahí hay toda una serie de problemas psicológicos muy complejos. Pero esto requiere de una gran lucha ideológica, que yo llamo. Y yo nunca he visto en este país ningún gobierno que haya hecho una campaña en serio, todo el poder del Estado, nacional, municipal, departamental, a educar sobre esto, a hablar de esto, a que esto sea tema de discusión en los medios de comunicación, en la prensa, en los colegios, en las universidades. O sea, digamos que uno se proponga mejorar en un porcentaje X, en un cuatrenio, este problema. Y que eso se debería volver política de Estado, para trabajarlo en todos los niveles, advirtiendo esto. Es muy difícil resolverlo incluso con esa campaña de educación. Por ejemplo, buena parte del maltrato a la mujer está dado por la dependencia económica de la mujer de su esposo, que le da, digamos, como una especie de poder para matonearla. Una de las cosas bien importantes contra la discriminación de las mujeres es que las mujeres logren vincularse al mundo laboral, sí, que les permita decirle al tipo, ¿sabe qué? Me mamé y me fui de aquí. Sí, porque no me aguanto más, no me lo aguanto más a usted, señor, a mí no me va a chantajear por plata, que es en buena medida lo que sucede. Pero bueno, esa es la lucha que hay que hacer, y en mi gobierno, repito, haríamos una cosa muy bien montada sobre eso, muy en serio sobre eso, porque se puede hacer. Si no se ha hecho, es porque a ningún gobierno se le ha antojado hacerlo. Y miren, no me puedo ir sin hacer una pregunta que la están haciendo también por Twitter, y esto tiene que ver también con la mujer, pero tiene que ver también con reproducción y con el tema de salud sexual de la mujer. Numeral Robledo en altavoz, ¿no? Esta pregunta la hace también Catalina Navas en @Blue Radio Co. Y esto tiene que ver con la reforma tributaria y específicamente con el tema del impuesto que tiene que ver con toallas higiénicas y tampones. Uy. Preguntan si ha pensado de pronto en volver a pensar en renovar este impuesto para las mujeres, porque además estamos aquí hablando de un principio de progresividad y de igualdad de las mujeres en Colombia. Sí, esa, y con mis saludos a Catalina, esa fue, digamos, uno de los pocos avances de la reforma tributaria. Fue ese. Ellos tenían el propósito de subir el IVA a las toallas sanitarias hasta el 19%. Y en parte en mi oficina y otras oficinas de otros congresistas movimos eso. Yo lo que hice en buena medida fue ser solidario con organizaciones de mujeres, y se dio una batalla bellísima y les ganamos, no en el sentido de eliminarlo, que era lo que se ha debido hacer, exacto, pero sí ponerlo bastante más bajo, y sobre todo poner el tema. O sea, poner el tema de que no se le podía cobrar a las mujeres un impuesto por su simple Por ser naturaleza, mujer. por ser mujer, ¿cierto? Y por tener pues las características fisiológicas que tiene. Esas fueron las batallas bien bonitas de la reforma tributaria, y se ganó, y quedó abierto un camino, porque aquí volvemos a lo mismo. Buena parte de los derechos se ganan es con la lucha. Entonces, cuando la gente cuando por ejemplo se planteó eso de que ese impuesto no debería subir y debía eliminarse, hubo inclusive mujeres que dijeron, de entrada, yo recuerdo una senadora que dijo, no, pero ¿cómo van a usar la palabra toalla sanitaria? Eso no se puede poner, digamos, en los trinos, ni no se puede hablar de eso. Es que la cosa es complicada. Ojo con esto, parte del machismo lo plantean, incluso sin darse cuenta, las propias mujeres. O sea, es un tema bien complejo, Sí. pero esa es una batalla bien bonita, que es un ejemplo de cómo la lucha y la movilización termina logrando transformaciones positivas. Bueno, usted se nos puso romántico con el playlist, porque acá seguimos. Estas son las canciones, para que sepan los oyentes de Altavoz, que eligió Jorge Enrique Robledo para votar carreta esta noche con nosotros. Y a propósito, ya Stephanie nos va a contar cuál es esta canción, porque como hablamos de mujeres, toca preguntarle, como dijimos hace un ratico, por el amor.
y por la mujer de su vida. Y ya vamos a hablar de eso, pero ¿esta canción qué? Esta canción romántica originalmente es de Edith Piaf, sale en 1947, pero escuchamos una versión que hace Louis Armstrong, que luego en 1998 gana un Grammy con esta hermosísima y romántica canción, La Vie en Rose, La Vida en Rosa. Así estudié desde la universidad. Sí, esas fueron músicas que oímos en los días de la universidad. ¿Cuál Sí. es la historia detrás de esta? No, eso no recuerdo exactamente, realmente no recuerdo, Pero- pero sí pero sé le que- encanta. Sí, me encanta, sí. Ahora, me encanta, pero me voy a insistir en una cosa, porque yo soy franco en mis cosas. Yo soy más de la lectura que de la música. Pero le ponemos musiquita en la le casa a ponemos veces. música, claro, y le disfruto todas las músicas. Hablando de cosas románticas como la música y el amor, hablemos de Carmen Escobar. Carmen Escobar es mi señora de toda la vida, ¿no? Es mi señora de toda la vida, una persona encantadora que ha sido muy clave en toda mi vida porque ha sido un respaldo siempre para todas estas cosas. Los políticos sacrificamos muchísimo de la vida familiar y de la vida personal, sí, de la familia en general, porque la política se dice que en política no se trabaja y realmente es difícil encontrar un trabajo más duro que el trabajo. Ah, de la no, pero en política. Colombia hay muchos que sí no trabajan, eso sí. No crea, yo tengo la idea, para mí sería fácil decir, no, es que hay un poco de políticos que son vagos, yo no creo en eso. O sea, político que sea vago no da un brinco, como se dice, porque la competencia en política es feroz. Entonces el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Lo que pasa es que unos trabajamos de unas maneras y otros trabajan de otras, es lo que yo creo. Se conoció con Carmen en la universidad, ¿no? Nos conocimos en la universidad y en el movimiento estudiantil. ¿Y cómo fue el cuento? Aquí como por echar chisme, como por chismosearle un Como por poquito saber la qué pasó por vida. No, Carmen estudiaba Bellas Artes en la universidad. Yo estudiaba arquitectura y eso era en los Andes, en el Campito, que era un pedazo muy bonito que tiene la universidad en la parte alta. Que eso fue un manicomio. Un manicomio de mujeres, además. O una cárcel manicomio. de sí, mujeres. claro, ya veo esa Y historia. eso era un sitio muy bonito y bueno, y el movimiento estudiantil, Carmen participaba en el movimiento estudiantil, yo también, y ahí nos conocimos en las marchas, en las asambleas estudiantiles, en las cosas, y bueno, estamos rodando juntos desde esos días que ya pues son bastante lejanos. ¿Y cómo es el parche abuelos? Porque miren, No, muy bien, gomados. Carmen es una persona con un tacto especial para los niños, la adoran las nietas, ella tiene como un atractivo muy especial. Y bueno, y disfrutamos muchísimo esas nietas, que además son bellísimas. Bueno, todas las nietas son bellísimas, pero la de uno es la de uno. Ah, no, eso sí, papá y abuelo siempre Sí. les parece una maravilla. Pero los de no, pero uno. además es verdad que son muy bonitas. Sí. Se pone, Oiga, eso, no eso hay- es chévere, ¿sí ve Sonríe, cómo sonríe? Precioso. Sí. No hay, Un no hay abuelo abuelo, emocionado. que diga que su nieta es fea. No, obvio, Ah, obvio. no, olvídese. No, pero yo aquí agrego una cosa. Estas de verdad son muy bonitas. Bueno, como le chismoseamos la vida, ya saben, ¿no? Chismecito, pero también toca más Volver a cositas lo- serias. Claro que sí, estamos en Facebook y en Twitter con nuestro numeral Robledo en altavoz. Hay muchísimas preguntas y Cristian Ovalle en Facebook, luego también el Otto Luis 1995 en Twitter, nos pregunta acerca de los jóvenes y la política y especialmente, ¿crees que teniendo un equipo de relevo generacional, es decir, de jóvenes dentro de tu equipo de trabajo, dentro de un gobierno en Colombia, podemos lograr un Estado mejor? Sí, yo estoy convencido que... Yo repito por ahí mucho una frase. Este país sí tiene arreglo. O sea, Colombia puede ser un gran país. Está dotado para hacerlo. Perdón, porque tenemos una superficie enorme, llena de todo tipo de riquezas. Eso que a uno le enseñan en el colegio de niño a querer a Colombia, los mares, los ríos, etcétera, eso es verdad. Y tenemos una ciudadanía, una gente, nosotros, que somos creativos, inteligentes, trabajadores, todos los colombianos. O sea que Colombia podría operar a un nivel de bienestar bastante más alto que el que tenemos. Colombia está muy atrasado realmente. O sea, Colombia tiene un capitalismo, una economía de mercado tremendamente mediocre, Esteban. Mire, le doy esta cifra, que es impresionante. El producto per cápita colombiano, o sea, por habitante año, es apenas de $5.800. Eso es una miseria. Les doy este dato. Argentina está en 13.000. Corea está en 27.000. Estados Unidos está en 57.000. O
O sea, buena parte de la tragedia nacional tiene que ver con esto, porque un país que crea poca riqueza le pasa lo mismo que a una familia donde entra poca riqueza al hogar. Que no importa a usted cómo lo distribuya el mercado, siempre va a tener un problema. Y esto es una cosa que se podría, digamos, mejorar de manera notable si no tuviéramos en la jefatura del Estado, como hemos tenido, unos personajes que nunca han gobernado pensando en el país. Ahora, y no es que no es que la gente abandone su pensamiento de su interés personal. Eso se tiene que mantener y se mantiene, pero tenemos que pensar que vamos como en un barco todos y que si ese barco no navega bien, al final no va a navegar bien para ninguno de los camarotes que hacen parte del barco. Y en esto el fracaso de quienes nos han gobernado es evidente. Yo repito, $5.800 de producto per cápita es una miseria. Y ojo, en materias primas agrícolas y mineras, ni siquiera es en electrónica o en telecomunicaciones o en industria espacial, no, es en casi lo mismo que producíamos hace más de un siglo. Ustedes miran el agro y miren esto. El café y el banano se exportan desde el siglo XIX. Y las flores, que es el otro producto de exportación importante en el agro, es de hace medio siglo. O sea, el fracaso en esto es evidente. Y ese fracaso no es culpa de los ciudadanos colombianos, es culpa de los malos gobiernos. Venga, pero mire, David le tiene unos audios, unos audios guardados por ahí. Ya va a ir con ellos. Pero es que Stephanie veo que está que si habla, tiene una pregunta atravesada. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que nos preguntan muchísimo y para mí es un tema también delicado. ¿Qué pasa con la política exterior de Colombia? ¿Qué pasa directamente con los vecinos, con Venezuela? ¿Qué piensas del gobierno de Maduro? Estas elecciones regionales fueron un fraude. ¿Qué vas a hacer con respecto a este gobierno si entras a la presidencia? Digamos que ese gobierno a mí no es el que me inspira, o sea, ni tenemos nosotros en el Polo ningún grado de dependencia con ese gobierno, ni de sujeción a ellos, ni es, digamos, nuestra fuente de inspiración, ni mucho menos, ¿sí? Pero hay una cosa que también agrego. Es un deber de cualquier gobierno hacer esfuerzos por tener las mejores relaciones con sus vecinos, aun cuando esté en desacuerdo con ellos. Eso es y no solo con los vecinos, sino con cualquier país del mundo. O sea, es un criterio, uno de los progresos de la humanidad son las normas de la ONU, que hablan de las relaciones entre los países, que dicen que se deben fundamentar en el respeto a las soberanías nacionales, o sea, cada país es un país, el respeto mutuo y la no injerencia de un país en los asuntos internos del otro. Pero venga, o sea, entonces en ese sentido, lo que haría mi gobierno en relación con el gobierno de Venezuela o con el de Ecuador o con el de Francia o con el de Estados Unidos o con el de fuera, el que sea es entender que ellos son un país con su gente tomando sus decisiones y nosotros somos otro país con nuestra gente tomando nuestras decisiones. Pero aún con sus líos y su corrupción y lo que está pasando en Venezuela, porque sí, la respuesta se la siento muy diplomática. Es un problema de Colombia en las fronteras. Estoy hablando de la política de Estado y esto tiene este sentido práctico, no es solo retórico. Cuando las relaciones entre los gobiernos de países vecinos se deterioran, sufren todos los habitantes de la zona de la frontera. O sea, cada vez que se deterioran las relaciones entre Colombia y Venezuela, hay un sufrimiento inmenso entre los colombianos y los venezolanos de el borde de la frontera. Entonces, el sentido común, ¿qué es lo que dice? Que aun cuando se tengan las diferencias que se tengan, hay que hacer esfuerzos porque esas relaciones no se deterioren. Pero le pongo un ejemplo concreto, Juan Enrique. Yo soy de Cúcuta, claramente una de las ciudades que más ha sido afectadas por la crisis de Venezuela, y uno puede pasar esta crisis de Venezuela sin decir nada absolutamente, con los fraudes tan evidentes que uno ve, no es una democracia, es una dictadura ya, y además con un tema donde el abuso de los derechos humanos pues pasó hace rato y realmente hay cero respeto por los derechos humanos hoy día en Venezuela. No, por eso yo señalo, en Venezuela están sucediendo muchas cosas que yo no comparto. Hay un rompimiento del orden institucional, etcétera, pero me sostengo en la idea de que los venezolanos tienen que encontrar su manera de resolver las cosas. O sea, metiéndose Colombia en los asuntos internos de Venezuela, no ayudamos a resolver los asuntos de Venezuela. Ahora, y además creo que los asuntos de Venezuela los deben resolver ellos allá mediante procedimientos democráticos, civilizados, ojalá mediante el diálogo. Creo que es lo que a ellos les podría servir mejor. Pero al final esa es una decisión que tienen que tomar los venezolanos. Porque a mí no me gustaría que
alguien interviniera, ningún extranjero interviniera en los asuntos internos de Colombia. Y menos si es Estados Unidos o una potencia de ese orden, porque esas potencias, cuando se meten en los asuntos internos de otros países, no se meten pensando en los intereses de los otros países, sino en sus propios intereses. O sea, estos temas son complicados. Miren, miren este ejemplo internacional que es de este momento. El desastre del Medio Oriente, la tragedia del Medio Oriente, Afganistán, Irak, Siria, Libia, tiene como primer fundamento que a alguna potencia, la Unión Soviética o Estados Unidos o el que fuera, se le ocurrió que irle a arreglar las cosas a esos países. No, es que yo voy allá y les voy a arreglar las cosas. Y miren el lío en el que terminaron metidos. O sea, los problemas de Venezuela todavía se pueden complicar mucho más. Y si los problemas de Venezuela se complican, va a ser un problema para nosotros extremadamente grave. Entonces, yo soy de los que creo que esto hay que manejarlo con los criterios de las normas de la ONU, que son valores y principios universales que han demostrado ser más eficaces que la injerencia de un país en los asuntos internos del otro. Pero Enrique, esos son los problemas que tiene Venezuela, pero uno de los problemas que tenemos aquí en Colombia es la corrupción. Y ayer se tuvo un debate, digamos que a mi juicio personal fue uno de los debates que por lo menos ha generado mayores tendencias, la gente estuvo muy conectada, estuvo pendiente del debate, y creo que eso no había pasado en la historia reciente del país, y pasaron cosas, y usted dijo cosas como estas anoche. Colombianos, no al pacto de impunidad que está funcionando. Este debate no es un lamento mío, yo no estoy haciendo esto como un lamento. No, esto es una lucha lo que estamos haciendo aquí. Una lucha contra la corrupción, contra la impunidad. Toca luchar, toca movilizarnos, toca derrotar la corrupción. ¿Cómo nos movilizamos en Colombia para derrotar la corrupción? Porque otra vez podemos volver a entrar al juego de que realmente el problema principal de este país no es la corrupción, sino son otros. ¿Cómo hacemos los jóvenes para movilizarnos en torno a la corrupción? No, pues hay muchas, digamos que, o sea, cuando yo digo movilización estoy diciendo muchas cosas. Por ejemplo, todo lo que ha habido hoy en redes, digamos, respaldando ese debate y hablando sobre ese debate, eso es movilización, ¿sí? Ayer tuvimos una pantalla en la Jiménez con Séptima proyectando el debate. Bueno, la gente que estuvo viendo eso es movilización. Ojalá pudiéramos hacer, no se logra en este momento, movilizaciones contra la corrupción. Ojalá fuéramos capaces de llenar la Plaza de Bolívar en un acto multitudinario en contra de la corrupción y de los corruptos. O sea, en buena medida cuando yo llamo movilización estoy llamando a los colombianos a que entiendan que si no luchamos todos, aquí las cosas no se pueden arreglar. O sea, la idea de que un Superman va a arreglar solo las cosas es una idea que no corresponde con la realidad. Su idea es la de 3 Supermanes. Exacto, y el país tiene que... El país, Superman es una Superman. Pero eso depende de la gente. Y una superhéroe. Eso depende, Esteban, es de la gente. Claro. Porque si la gente no se interesa, pues entonces lo que va a suceder es que van a volver a salir los mismos y va a seguir pasando lo mismo, que es en buena medida. Pero ahí es donde la le critican nacional. a usted y a Claudia López y a Sergio Fajardo, que entonces agarraron y politizaron el tema de la corrupción como la plataforma política, sí, como el caballito. Pero eso es una necedad de estos personajes. Porque entonces ahora se volvió un crimen ser político. Ayer pasó una cosa hasta ridícula en el Congreso. A mí alguien me acusó de que mi debate era un debate político. Eso es una cosa idiota. Es que ese debate, ¿saben cómo se llama? De control político. Es que si una cosa es un senador, es un político. Entonces es como un burro hablando de orejas cuando un congresista me dice a mí, oiga doctor, pero es que este debate es político. Le digo, pero claro que es político. Es que ¿qué es la política al final? La política se refiere a los asuntos públicos. Sí, y los debates, repito, legalmente se llaman de control político. Entonces, claro, el debate de la corrupción es un debate político. Lo que pasa es que aquí se ha querido en la manipulación presentar lo político como lo pecaminoso, como lo indebido, como lo incorrecto, como lo tramposo, y no. Puede ser eso, pero puede no serlo. Entonces nosotros estábamos haciendo un debate en el que creemos. Es que si el país lo siguen manejando con estos niveles de corrupción, lo van a acabar de destruir. O sea, es inaceptable que haya un pacto en Colombia de corrupción de hace 60 años, desde que se creó el Frente Nacional, que consiste en una manguala entre sectores de los negocios privados y de la clase política, de forma tal que los unos adquieren el derecho a robarse el Estado colombiano a cambio de aprobarles a los otros leyes para sus grandes negocios, logrando una cosa que es el sumo de la perfección, que es que en Colombia usted puede gobernar de la peor manera y ganar las elecciones, porque las elecciones las compra, se las roba.
que es el escándalo de Odebrecht. De eso se trata. Entonces es obvio que cualquier persona que tenga la política como un interés de importancia tiene que luchar contra eso. Y claro, y si me quieren rebatir mis argumentos, rebátanlos, tienen todo su derecho, pero no me acusen de que es que estoy haciendo política. O sea, cuando la política la hace el doctor Germán Vargas Lleras, ese es un estadista, es que el hombre pues nació para ser jefe del Estado, ábranle caso. Y si soy el senador Robledo, Claudia López, entonces somos unos indeseables que nos atrevimos pues a tener opiniones políticas. No se dejen, jóvenes, manipular de una manera tan burda como esa. Repito, ese debate legalmente se llaman de control político. A un senador en Colombia y en cualquier parte del mundo, parte de su sueldo se lo pagan para que haga debates de control político. Es que una sociedad no puede vivir sin control político. Pero entonces, para que lo tengamos ¿sí? claro, que si están tomando el tema de la corrupción como plataforma política o bandera política, pues claro que lo están haciendo. Es política. Obvio, pero bueno. no es solo ese tema, es la educación, es la salud. Sí, así como ellos están intentando que el único debate sea otra vez el tema del proceso de paz y de las FARC, porque es el truco que se inventaron para tener eso como caballito de batalla y pelear como perros y gatos, mientras ocultan que, por ejemplo, ayer en el debate de la corrupción se unieron todos ellos, el pacto de impunidad que yo llamo. Si ustedes miran cómo habló ayer el Centro Democrático, la Unidad Nacional y Cambio Radical, parecían todos del mismo partido, unidos todos contra un debate que era un debate que cómo no iba a ser bueno, un debate contra la corrupción. Pero eso es lo segundo la segunda es uno de los temas de denuncia que tuvo ayer el senador Robledo, y fue hablando de la impunidad. Y esto fue lo que dijo anoche. Es un descrédito para los colombianos, es un descrédito para la justicia. Aquí no hay garantía de nada. Aquí el mensaje que le están mandando al pueblo es que la justicia es solo para los de Ruana, y eso es absolutamente inaceptable. No funcionen más con la idea esa tan repudiable de que es que ustedes no saben quiénes somos y aquí hacemos lo que se nos dé la gana. No, así están destruyendo a este país, están destruyendo a este país. Y vamos a pedirle a la Corte Suprema de Justicia que le reabra la investigación al doctor Germán Vargas Lleras, a ver qué fue lo que pasó con Bustos y con Luz Mabel Parra. Que se establezca con precisión qué fue lo que sucedió. Y por último esto, ante el hecho de que no estamos teniendo justicia en Colombia, tenemos la decisión tomada con la senadora Claudia López, nos vamos con este caso para el Consejo Interamericano de Derechos Humanos. Jorge Enrique, hablas de que en Colombia no hay garantía de nada. ¿En qué institución sí crees en Colombia? En general, el problema institucional colombiano es muy complicado, muy complicado. Es que tenemos, insisto en esto que acabo de mencionar, tenemos un pacto de impunidad y un pacto para manejar el país de hace 60 años, cuando se creó el Frente Nacional. ¿Pero quién tiene ese pacto? ¿Ese pacto es entre Ese pacto quiénes? es un pacto que pues, en la práctica suscribieron hace 60 años el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y se ha ido transmitiendo hacia los partidos hijastros, que son todos quienes han gobernado a Colombia en todos estos años. O sea, llevan 60 años ellos mismos mandando. Pues se turnan los unos y los otros, los mismos con las mismas, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, pero son los mismos con las mismas todavía más atrás. O sea, hay una foto que circula en internet que a mí me gusta mencionar. Son los abuelos de Germán Vargas y de Juan Manuel Santos, cuando eran compadres políticos, el uno de presidente y el otro de ministro, parecido a como ahora, en 1940. En 1940, o sea, hace 80 años. Si ustedes miran, Santos fue ministro de César Gaviria, fue ministro de Andrés Pastrana y fue ministro de Álvaro Uribe. O sea, este pleito que tienen ahorita, se lo cuento a los más jóvenes, es, digamos, sorprendente. Eso no ha sido la norma. La norma de ellos ha sido a actuar juntos. Y si ustedes miran con atención y eliminan el tema del debate sobre el proceso de paz, encuentran que en todo lo demás están de acuerdo. Por ejemplo, en la defensa de las EPS están de acuerdo, en la defensa de los TLCs están de acuerdo, en el pacto de impunidad del que estamos hablando y lo vimos ayer, están de acuerdo, porque en buena medida han convertido el proceso de paz como en un caballito de batalla para ocultar sus semejanzas. Y ellos son los que llamamos los mismos con las mismas. Y si queremos cambio en Colombia, pues necesitamos que el año entrante no se vuelva a elegir a ellos, a cualquiera de ellos, porque si se vuelve a elegir a cualquiera de ellos, pues seguirá pasando lo mismo. O sea, si uno elige al mismo, siempre le pasará lo mismo. Jorge Enrique, justo ahí mencionas el tema de la paz, y hay un tema también que ayer tuviste la posibilidad con Claudia López de poder poner una denuncia pública y clara, pues porque es su rol actualmente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la cantidad de líderes que hoy por hoy
los han asesinado por justamente poner denuncias públicas frente a actos que se cometen en sus territorios. ¿A dónde le apunta justamente eso en el país en función de la violencia? Es gravísimo. O sea, el país, los niveles, digamos, de barbarie del país son gravísimos. O sea, Colombia tiene un problema de violencia de medio siglo que ha creado todo tipo de factores de violencia. Es un país donde se maltrata, digamos, a las gentes que luchan, las maltratan de mil maneras y las asesinan. Eso no son cuentos. Una de las cosas importantes del proceso de paz es que empezamos a desmontar un factor de violencia, pero no es el único factor de violencia, el de las FARC. Es un avance eliminar esos fusiles y eliminar esa voluntad de lucha, pero aquí nos sigue, o sea, seguimos teniendo problemas gravísimos en ese sentido, que bueno, parte de lo que hay que hacer es luchar por una cosa que es tan simple que se pierde de vista. El monopolio de la fuerza tiene que estar en manos del Estado. O sea, tenemos que llegar a ser una sociedad donde cada colombiano entienda que el monopolio de la fuerza lo tiene que tener el Estado, que nadie tiene derecho a matar a nadie bajo ningún argumento ni con ninguna razón. O sea, aquí hay que acabar con los días en que se defendió. Todavía hay quienes lo defienden, la idea de que si yo tengo una causa que creo justa o la llamo justa, tengo el derecho a echarme una pistola al bolsillo y hacer lo que se le dé la gana. Ese es parte del proceso de transformación que tenemos que adelantar y es súper difícil, pero tenemos que seguir luchando. Hay que dar el primer paso. Enrique, le tengo una pregunta que le hacen desde Facebook, todos los que están conectados ahorita al Facebook Live a través de Blue Radio Colombia, y la hace Samuel Garzón y pregunta, ¿qué propuestas tiene para el medio ambiente? Sí, ese es un tema bien importante. Qué pena, Leo, me les voy a meter ahí porque nos quedan apenas un par de minuticos para aprovecharlo. Toca súper concreto y voy a tener la campanita porque es que nos quedan obviamente un montón de preguntas. Vamos muy breve. Pero... No, o sea, digo un par de cosas. Yo me crié con la idea de un mundo infinito. O sea, en mi juventud y en mi infancia nos pasó a todos, veíamos el mundo como infinito, entonces tumben los árboles, la tumben tierra las nunca matas, se iba a acabar. Nunca se iba a acabar, orines en el charquito que vea, porque no importa, por el gusto, ¿cierto? Bote basura, vale, mate los pajaritos, todo eso. Bueno, yo creo que los hechos nos han demostrado que el mundo es finito y que si no lo cuidamos lo vamos a perder. Entonces vamos a desarrollar toda una política en ese sentido. Yo he fijado una posición muy clara contra la mala minería. Ahora en la gran marcha de Bucaramanga, allí estuve desfilando con la gente de Bucaramanga. Yo creo en eso. Ahora, dentro de todos los asuntos ambientales que hay que atender, porque hay que atenderlos todos, mi gobierno va a hacer un énfasis en el tema del agua. Del agua, por muchas razones, pues que no voy a desarrollar, pero digamos que ese es un punto de enfoque. Yo tengo unos 7 u 8 puntos o 10 puntos que son los que vamos a enfatizar, y uno de esos es el tema de la defensa del medio ambiente. Numeral Robledo en altavoz, punteando en las tendencias de Colombia a esta hora. Es así, tanto por Facebook como con Twitter nos preguntan artistas y deportistas. La cultura y el deporte, ¿dónde queda en una potencial presidencia de Jorge Las Enrique? dos cosas tendrán toda la importancia en un gobierno como el mío. ¿Más en presupuesto? el caso de la cultura, esa es una cosa que es muy cercana, digamos, a mis afectos. Mi señora estudió Bellas Artes, yo soy arquitecto, fui del Comité Técnico de Patrimonio Cultural de Caldas, del Consejo de Monumentos Nacionales. O sea, ese es un asunto que para mí, digamos, es una cosa bien cercana y le doy un valor supremamente grande, y habrá que hacer esfuerzos en esa dirección. Y el deporte, bueno, pues el deporte... O sea, ¿más plática? La idea es que haya más plata, pero también voy a decir una cosa con toda franqueza. Un día nos terminamos riendo con los otros candidatos, porque uno termina ahí conversando con ellos antes de empezar el debate y todo, y nos pusimos de acuerdo en que el próximo presidente va a ser como si se ganara la rifa del tigre. Sí, porque Santos nos va a entregar este país completamente descuadernado, desbaratado. O sea, el modelo económico ha fracasado rotundamente, el déficit fiscal es inmenso, los niveles de endeudamiento son altísimos, la crisis cambiaria es muy grave, y ese próximo gobierno va a tener muchas dificultades, pero la idea es que haya recursos pues para atender todas las cosas. Ese es un tema que nos da para otro programa, pero puntual. Jorge Enrique, ¿a usted alguna vez le han hecho alguna propuesta corrupta o algún corrupto le ha dicho trabajemos juntos? No, nunca. Pero venga, hagamos esto así, serruchito, la vaina. Nunca, pero uno sí, yo he sentido ciertas insinuaciones. Pues digamos que cuando yo llego al Congreso, que es donde me podrían aparecer ese tipo de cosas, yo ya llego pues con una personalidad definida y quienes mandan saben quién soy yo. Entonces yo supongo que eso pues los ha hecho ser prudentes, pero que haya habido una cosa absolutamente directa, no.
aquí en Twitter. El chicharrón. Con Está numeral buena. Robledo en altavoz, @YesirRolo. ¿Aceptaría una coalición en algún momento con Petro? Digamos que sobre eso la decisión que tenemos tomada es esta. Unirnos es nada Tenemos fácil. tomada, está hablando desde el Polo Democrático. No, y O con Fajardo Claudia y y con Claudia. Fajardo. Coalición Colombia, Sí, o sea, ok. ya, digamos, unir no es nada fácil. Hemos logrado avanzar con esto y eso va muy bien. Y hemos tomado una decisión, que es la decisión en la que estamos. Es que vamos a ver si logramos concretar esto. Yo soy optimista en que lo vamos a concretar, pero cualquier decisión que tomemos hacia adelante de nuevos acercamientos será una decisión tomada de consenso por quienes estamos. Entonces, digamos que habrá que mirar en ese momento, si logramos consolidar esto, ¿qué más vamos a hacer? Pero si en fuera- estos tres, ¿usted sería partidario de tener esa coalición? Vamos a mirar eso con toda tranquilidad. Es un acuerdo, repito, para tomar decisiones Si de fuera consenso usted solo. y nos vamos a mantener, nos vamos a mantener en la idea en la que estamos, Si fuera usted solo, ¿no le es jalaría? que hay un acuerdo para trabajar esto conjuntamente, entonces vamos a trabajarlo conjuntamente. ¿Qué se nos queda por ahí? Ya se nos está acabando el tiempo, pero lo último que nos quede con numeral Robledo en altavoz, que no lo podemos seguir trasnochando más. Antes agradecerle porque se tomó el trabajo de compartir con nosotros y acompañar a los oyentes hasta esta hora. Tengo levantada a las 4 de la mañana, muchachos, nos vamos. Hay una pregunta que también le apunta a ese Sí, tema y es sí. ¿cómo se va a financiar su campaña? Eso quisiera saber yo. Esa es una de las cosas más difíciles, porque en general los financistas de las campañas lo que son es más inversionistas que otra cosa. Y yo no puedo actuar con esa lógica, no voy a actuar con esa lógica porque mi gobierno no está en venta, o sea, a mí no me van a sobornar. Entonces vamos a hacer un esfuerzo muy grande de lograr contribuciones. Bueno, los recursos del Estado pueden financiar una parte importante, estamos viendo a ver si parte del trabajo de los voluntarios es recoger fondos, bueno, y una campaña de mucha austeridad, y aquí cuento esto, estamos montando un equipo de voluntarios inmenso. Voluntario es una persona que quiere colaborar con la campaña, pero lo hace gratuitamente. Como lo que pasó Y con la eso Ola nos Verde. marca una diferencia, sí, con estos otros sectores a los que nadie les mueve un dedo si no es con plata de por medio. O sea, sin maquinaria Aquí política, vamos a armar una cosa con plata de diferente. privado. O sea, yo he funcionado toda mi vida con voluntarios, toda mi vida, y eso lo estamos fortaleciendo y agrandando para este debate. Son las 0:04. Vamos cerrando altavoz. Además, numeral Robledo en altavoz es la tendencia número 1 en Colombia a esta hora. Un aplauso para el senador. ¡Hola! Por Muchas trasnochar, gracias, además. muchas gracias. Y para ustedes. Ah, no sea, como dicen las tías, no sea divino, hola, no seas querido. Nos ha acompañado en esta noche Jorge Enrique Robledo con sus aspiraciones presidenciales, con sus propuestas no solamente para los jóvenes, sino para toda la ciudadanía del país. En 15 segundos, conclusiones de cada uno. Bueno, yo me quedo con la última parte que mencionabas de los voluntarios porque siento y lo que estoy viendo acá es que hay muchos jóvenes que creen en usted y eso lo pone en un reto grande para darle respuesta a los que esperamos. Bueno, este país tiene un reto gigantesco. Como venezolana tenemos retos gigantescos y espero que quien sea presidente de verdad entienda que para adentro y para afuera hay mucho que hacer. Ahí sentí un latigazo. Puede haber sido. Bienvenidos y bienvenidas todas los venezolanos que están llegando a Colombia. Y Tienen con todo todo, mi cariño. el amor estamos aquí. Aquí le hemos Gracias. abierto Todo la mi puerta cariño. a los venezolanos y las venezolanas en este país. Esperemos que no se les ocurra inventarse otro factor de odio en este país. Ah, No, no, para qué nada. jartera, no Aquí, sean así, aquí hola. venimos a construir con Muy todo bien. el amor del mundo. Bienvenidos. Para mí lo más importante, Esteban, es que espacios como altavoz se sigan dando y que todos aquellos candidatos a la presidencia, todos los que quieren vivir en la octava con sexta, vengan a altavoz y le cuenten a los jóvenes, a esos 13 millones de personas, por qué quieren ser el presidente de este país. Es lo más importante, que le cuenten qué le van a ofrecer, porque de ellos va a depender el futuro de Colombia. ¿Qué Yo es me lo quedo que tiene con una para cosa. Stephanie? Uno dice 15 segundos y no. No, ¿Qué yo pasó? solo quería decirle a Robledo y a su equipo que les queda en el numeral Robledo en altavoz muchísimas sí. preguntas para que tengan, bueno, para responder. Gracias y 15 segunditos para A su ustedes, conclusión. mil gracias. No, mi conclusión es esta, a todos y particularmente a los jóvenes. Colombia está muy mal, pero este país sí tiene arreglo y entre todos somos capaces de lograr un país donde se realice esta consigna, que el sol brille para todos. Colombia no puede seguir siendo un país donde unos muy pocos, y no es que me molesta que a alguien le vaya bien, pero a unos muy pocos les va muy bien y a tantos les va muy mal. Ese no puede ser, no estamos condenados a eso y si luchamos entre todos lo podemos cambiar. Le dejo a Balvin de fondo
para que le entre al reggaetón, ¿no? Listos. Porque no respondió, ¿va a bailar por toda Colombia? Oiga, pero O champeta. No dice, ¿va a bailar por toda Colombia? Pues si toca bailar, bailamos. Eso tampoco es un problema. No, simplemente para cerrar, Esteban, Bailé bastante en mi juventud. Ah, No, bueno. eso sí nos Retome, dimos cuenta retome. durante las 2 horas nos dimos cuenta que eso sí parrandeó bastante en Ibagué. Que un saludo muy grande a toda la gente en Ibagué que seguramente nos escuchó durante estas 2 horas y nos acompañó en esta noche Y en a Altavoz. los de Manizales. Claro, de- también. Muchas Todo el veces. mundo. Oiga, Barranquilla, acá. Déjeme cerrar con este audio del senador hablándole a los jóvenes y las elecciones que se vienen en 2018. Y con eso los dejamos. 0 horas 7 minutos. Hasta aquí Altavoz. Mañana nos encontramos a las 10 de la noche. Chao. La gran decisión que vamos a tomar el año entrante es cuál. ¿Colombia va a reelegir alguna forma de continuismo o va a elegir cambio? Ese es el gran debate. Ese es el gran debate y esa es la decisión que ustedes tienen que tomar. Si Colombia elige cualquiera de las formas de continuismo, pues bueno, vamos a tener esto que tenemos. Es que eso es lo que les gusta.